Ya me confirman, por favor, si se ve en el chat. Sí, efectivamente, licenciado, se ve perfectamente. Sí, ¿no? Ok. Ya, a ver, denme un segundo, por favor. Voy a abrirlo acá también en la otra pantalla para leer el chat con ustedes. Ok, ¿me escuchan claro también? Perfectamente, licenciado. Perfecto, gracias. Ya, buenas noches con todos. Darles la bienvenida nuevamente. Ahora vamos a hacer ya nuestro módulo 3. Han estado en el módulo 1 y 2 con mi colega, con Camila. ¿No? Entonces, igual recordarles, ¿no? Algunos acuerdos de convivencia. Solicitamos siempre que haya participación activa, que esto no sea expositivo, ¿no? Sino que ustedes vayan preguntando mientras vamos avanzando. Y también vamos a ir pues ahí ajustando el discurso, ¿no? Para qué es lo que para qué les conviene a ustedes. ¿No? Las preguntas, por favor, las hacen en el chat. Si es referida al tema que estamos en ese momento, la voy a responder en ese momento. Si no, la voy a dejar ya para el final. Y los micrófonos apagados todos. Si quieren participar, levantan la manito y yo les voy a dar el pase, ¿no? De preferencia, me encantaría que tengan las cámaras prendidas para verlos. Así voy viendo si se están durmiendo o no. Y bueno, el respeto, ¿no? Sobre todo sin rayar la pantalla, sin abrir el micro, etcétera. Ok, nuestro módulo 3 es evaluación psicológica en el contexto educativo. ¿Ya? Y nuestro objetivo, ¿cuál es nuestro objetivo? Primero, identificar problemas o dificultades que puedan afectar el desempeño académico de los estudiantes, ¿no? Con esto vamos a hacerlo como siempre trabajo yo. Primero un poco de teoría y luego nos vamos a la parte práctica. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de cómo se hacen las evaluaciones, qué tipos de evaluaciones se hacen, cuál es el rol del psicólogo, ¿no? Y luego ya vamos a entrar pues, les voy a dar algunos consejos de qué pruebas podrían utilizar, también enseñarles a utilizar algunas pruebas, ¿no? Espero que nos dé el tiempo. Y igual, comentarles que les estoy dejando casi 1 GB de material que lo van a tener ahí ustedes en su plataforma virtual, ¿no? Donde les estoy compartiendo las pruebas que vamos a ver hoy día, también otras pruebas que pueden utilizar. El segundo objetivo es evaluar la efectividad de intervenciones psicológicas y educativas implementadas en el aula. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los roles del psicólogo? Implementar técnicas y herramientas o brindarle a los tutores, a los docentes, técnicas y herramientas desde la psicología, ¿no? Para que ellos pues detecten de mejor forma cuáles son los ritmos, los estilos de aprendizaje de sus estudiantes y pueda ser más eficaz la educación que están brindando. Y nuestro tercer objetivo, brindar información útil para la orientación vocacional y profesional de los estudiantes. ¿No? Tenemos esos 3 objetivos el día de hoy. Esperemos que pues logremos satisfacer todos estos, ¿no? Al momento de que vayamos trabajando. La evaluación psicológica en la educación es más que una simple calificación. Es una herramienta poderosa para el éxito académico y personal. Ahora, antes de continuar, para ir viendo cómo vamos a modificar el discurso mientras vamos avanzando, quisiera saber cuántos de acá son psicólogos o son estudiantes de psicología o practicantes de psicología, cuántos son docentes, ¿no? Cuántos son de repente tutores. A ver, Luis está levantando la mano ahí. A ver, déjame un segundo, Luis, para ver, para darte el paso. Déjame encontrarte. Luis. Un segundo, por favor. Tengo a 2 Luis. A ver, pero vamos a ver. ¿Quieres participar con audio, verdad, Luis? Escríbeme ahí en el chat si quieres participar con audio para abrirte el chat. Igual los demás vayan comentando, por favor. Ah, ok, querías decir que tú. Ok. Ya. A ver, vamos a leer acá, bueno, psicólogo, licenciada, psicólogo, licenciados en psicología, psicología. Perfecto, entonces la mayoría somos de psicología, ¿verdad? Entonces vamos a ajustarlo así, de esa manera. Perfecto, ahí tenemos psicólogos, psicólogas. Acá tenemos también una licenciada en educación. Te va a servir también a los docentes, también les va a servir, ¿no? Para que vean ustedes, desde la docencia más o menos pueden ver cuál es el rol del psicólogo educativo.
y también qué pueden pedir, ¿no? Y qué no, de repente, al psicólogo educativo, porque está como que muy ambiguo en las instituciones. Yo veo bastante esto, que todavía no saben concretamente cuál es el rol de los psicólogos, ¿no? Dentro de la institución. Y a veces pues nos sobreexigen algunas cosas que nosotros no podemos hacer o nos piden cosas que no podemos hacer, ¿no? Y de repente desde la ignorancia, desde el desconocimiento, pues hacemos prácticas que no están ligadas a nuestros roles dentro de nuestro trabajo. Ok, la mayoría somos psicólogos, también tenemos bachilleres en Derecho. Excelente que les esté interesando este tema. Correcto. Vamos a avanzar entonces. Ya, ¿por qué? A ver, ahí ya que estamos acá participando en el chat y están bastante activos, ¿por qué la evaluación psicológica sería una herramienta poderosa para el éxito académico y personal? ¿Qué idea tienen más o menos de qué es una evaluación psicológica dentro del contexto educativo? Porque es diferente a la evaluación psicológica que se da en la clínica, ¿no? Coméntenme, por favor. Por ahí, más o menos para ver dónde estamos, ¿no? Nuestra línea base, para de acuerdo a eso ir adaptando. A ver, Luis, bueno, Luis está preguntando ahí de temas administrativos. Ya, pero los demás, los que han ido comentando, ¿por qué o cómo creen, cuáles son las expectativas que tienen ustedes? ¿Qué creen que mide una evaluación psicológica dentro del ámbito educativo o en el contexto educativo? A ver, Pamela nos dice, es una forma de conocer a los estudiantes. Nildo nos dice, para encontrar sus debilidades y fortalezas, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? Bueno, ahí tenemos esas dos participaciones, ¿no? Vamos a ir trabajando con eso. Lo que dice Pamela y Nildo es muy cierto. A ver, seguimos ahí. Nos permite evaluar la capacidad intelectual, intelectuales que interfieren en el aprendizaje, entre otros, para ver cómo están en sus funciones psicológicas, sí, también, para identificar dificultades, ya sea a nivel cognitivo, social o emocional. Permite identificar situaciones que interfieren en el proceso del aprendizaje, muy bien. Ayuda a evaluar y derivar en casos que se requiera apoyo clínico de estudiantes y mejorar tanto sus actividades académicas y socioemocionales. Perfecto. Relación entre las necesidades individuales y grupales en el contexto educativo. Correcto. Y para conocer sus capacidades y dificultades. ¿No? Ya. Ok. Poder conocer sus deficiencias y aplicar métodos para que puedan los alumnos desenvolverse mejor mediante el rol de psicólogo educativo. Sí, bueno, entonces estamos todos más o menos claros, ¿no? De qué es lo que vamos a hacer dentro de la evaluación psicológica en el contexto educativo. En grandes rasgos, acá lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? En el contexto educativo peruano, la evaluación psicológica es un proceso formal. ¿Por qué es formal? Porque vamos a utilizar, métodos que están avalados por la ciencia, ¿no? Y es sistemático. ¿Por qué? Porque es un conjunto de partes, ¿no? Que van avanzando de manera ordenada para que nosotros podamos sacar algún diagnóstico, ¿no? Que no es un diagnóstico clínico, ¿no? Lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros no estamos haciendo un diagnóstico clínico, sino estamos más o menos sacando un diagnóstico contextual para ver cómo está el alumno en ese momento en cuanto a lo que ustedes han mencionado. Habilidades, capacidades, dificultades, ¿no? Ritmos de aprendizaje, estilos de aprendizaje, ¿no? Que ya creo que lo han visto la semana pasada, ¿no? Entonces, para ir identificando todo eso y de acuerdo al diagnóstico que nosotros saquemos, a ese diagnóstico situacional que vamos a sacar en ese momento, nosotros apliquemos estrategias, herramientas, etcétera, y adaptemos todo, así como estoy haciendo yo en este momento, por ejemplo. Estoy haciendo un diagnóstico con ustedes, preguntándoles para ver en qué base estamos, ¿no? ¿Qué sabemos, qué no sabemos? Y de acuerdo a eso, yo pues modifico y adapto mi discurso para que sea más satisfactorio para ustedes, ¿verdad? Eso mismo se hace en el colegio, ¿no? Se ve cómo están los estudiantes, cómo están en general, cómo están de manera individual también ellos, y se adapta el sistema para que ellos puedan recibir la educación de forma adecuada.
¿Ok? Y mide los 3 puntos que justo ahí nos mencionó. A ver, déjenme ver quién fue la persona que mencionó. Bueno, han habido varios. Silva, ¿no? Silva Milagros del Pilar, ¿no? Que nos dijo a nivel cognitivo, social y emocional, ¿no? Y así es. O sea, nosotros vamos a ver, pues, cómo se da el desarrollo a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel conductual de los estudiantes, ¿no? De estos tres, de la parte cognitiva, emocional y social, ¿ya? Para ustedes, ¿cuál es la más importante para el éxito académico? ¿No? Nildo nos dice los tres, Milagros nos dice emocional, Teresa emocional, por ahí Tania nos dice cognitiva, Carmen emocional, Roxana nos dice es un trabajo integral, Andrés cognitivo, emocional. ¿Ya? Sí. Como mencionan ustedes, pues los tres, porque es un trabajo integral, pero personalmente, y siempre lo repito esto dentro de todos los trabajos y de todos los cursos que llevamos en el área educativa, yo creo que la parte emocional es la base, ¿no? Si el nivel o si el desarrollo emocional está desequilibrado, todo se derrumba, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando están bajoneados, cuando están tristes, cuando de repente no se han recibido una mala noticia, están o muy estresados o están de repente un poco deprimidos, etcétera. ¿Cómo desarrollan sus actividades? ¿Las desarrollan al 100%? ¿Cómo está su concentración? ¿Cómo está su memoria? Ahí coméntenme, más o menos, ¿cómo se desarrollan ustedes cuando están así, cuando están emocionalmente inestables? Ahí en el chat, pónganme. ¿Ustedes pueden hacer bien sus actividades en su trabajo, en sus prácticas, de repente los que están estudiando ahí, en los estudios? ¿Es más fácil? ¿Se les dificulta? Claro, Pamela, sí puedo repetir la pregunta. Cuando ustedes están bajoneados, están tristes, de repente les han dado una mala noticia, han terminado con la pareja, no consiguieron el trabajo que querían, no sé, algo que les haya bajoneado, o simplemente están mal, están deprimidos, ¿no? ¿Cómo eso afecta a las otras esferas de su vida? ¿Cómo están en el trabajo? Si rinden, si están en clases, de repente se pueden concentrar fácil, es más difícil, la memoria, ¿no? Claro, hay, acá como mencionan, ¿no? Hay mal, hay bajo rendimiento académico, ¿no? No hay motivación, hay desgano, apatía, ¿no? Sin ganas de nada, procrastinamos un montón, ¿no? Es difícil concentrarse en alguna actividad, por tanto, motivarse, exacto. Si no hay motivación, pues es completamente nulo, ¿no? El trabajo que vayamos a hacer, ¿no? Entonces, ahí se va bien. Entonces, por eso para mí, pues la parte, si bien es cierto, todos son importantes para un desarrollo integral, ¿no? Para mí la base es desde la parte emocional. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la educación? ¿O cómo era la educación antigua? La educación antigua, pues se centraba en la parte cognitiva, ¿no? Incluso en colegios que yo conozco, de mi época, ¿no? No sé si ahora seguirá así, pero de mi época, cuando yo estaba en colegio, habían estos círculos de estrellas, ¿no? Que eran los alumnos que más rendían, a los que estaban así, a los que mandaban a los concursos, a los que mandaban, los que sí o sí iban a ingresar a la universidad, ¿no? Y los tenían ahí. Y era esta competencia, pues, y incluso ahora se ve un poco que existe esta competencia de qué colegio hace ingresar a más alumnos, ¿no? Entonces se ve casi toda la parte de aprendizajes más que el desarrollo, pues, en conjunto, ese desarrollo integral que ustedes mismos están mencionando, ¿no? Entonces, por eso, desde la parte emocional. Y justo todo lo que vamos a ver para adelante, más o menos tiene esa base, ¿no? Vamos a ir viendo cómo equilibrar esta parte emocional para que pues de ahí, por arrastre nada más, vienen los aprendizajes, viene la parte social también, cómo ellos se desarrollan. ¿Ok? Entonces, vemos los roles del psicólogo. Acá yo he puesto los 4 que considero que son más importantes, pero si ustedes entran, por ejemplo, a la página de Minedu y descargan pues el TDR de lo que vendría a ser un psicólogo educativo,
te dan más, ¿no? Te dan más, pero ya son de parte administrativa, etcétera. Pero yo he centrado como que estos 4, los puntos focales que tenemos que ver, ¿ok? Número 1, realizar evaluaciones psicológicas a los estudiantes para identificar sus fortalezas y debilidades. Justo lo que ustedes mencionaban, ¿no? Ahí cuando les hice la primera pregunta, ¿qué creen que hacemos con la evaluación? Es eso, ¿no? Realizamos las evaluaciones, ¿para qué? Para identificar las fortalezas y debilidades. Y a través de la identificación de estas fortalezas y debilidades, pues aplicar herramientas, estrategias para disminuir las debilidades y aumentar las fortalezas. Número 2, brindar orientación y apoyo a los estudiantes, a los padres, a los docentes y al personal administrativo también en temas relacionados con el aprendizaje, la conducta y la salud mental, ¿no? Entonces, yo lo que he visto en la práctica es que pues los psicólogos educativos se centran en el estudiante, ¿no? Pero pues nosotros tenemos que desenvolvernos con todos los actores del ámbito educativo, con todos. Entonces, nosotros, por ejemplo, si solo nos centramos en el estudiante y no vemos a nuestro docente, y nuestro docente está pasando por un burnout, por ejemplo, ¿no? O el síndrome de quemado en español. Entonces, pues todo el trabajo que hacemos con el alumno no va a servir porque igual el docente va a malograr ese trabajo que hemos hecho, ¿no? Es como cuando se trabaja con los niños. Si, por ejemplo, ustedes han visto o ya han hecho de repente en algún momento intervención con niños, ¿no? Se recomienda que la intervención se haga también con los padres, ¿no? Porque no sirve de nada que tú trabajes con el niño, que lo devuelvas a la casa y que pues las conductas se van a reforzar dentro de la casa porque los papás no saben y no se ha trabajado con ellos, ¿verdad? Y es lo mismo que acá tenemos docentes que están participando también en nuestra reunión y ellos no me van a dejar mentir que pues todo el trabajo que ellos hacen a veces se ve disminuido o se ve aletargado por las conductas o por los estilos de crianza que tienen los padres, ¿verdad? Entonces es un trabajo con todos, con toda la comunidad educativa, padres de familia, docentes, administrativos, ¿no? Todos tienen que estar sensibilizados hacia estos puntos que hemos visto en la lámina anterior. El desarrollo emocional, el desarrollo social y ya después el desarrollo de los aprendizajes o la parte cognitiva. Punto número 3 de roles del psicólogo. Participar en la elaboración e implementación de programas y actividades, ¿no? Esto es muy importante. Cuando se está elaborando todos los documentos de gestión que se hacen a inicios de año, ¿no? En los que los docentes, los tutores, etcétera, elaboran sus PTIs, ¿no? Sus planes de tutoría institucional, sus planes de tutoría para el aula, ¿no? Los PTAs, cuando elaboran todo el plan de trabajo, etcétera. Ahí es muy importante que esté el psicólogo educativo. ¿Para qué? Para que implemente también las ideas y las estrategias que él vea conveniente a inicios de año. ¿Ok? Entonces, ¿esto pasa? Lamentablemente no. Entonces ya tenemos que comenzar nosotros pues a insertar esto, ¿no? A insertar este trabajo dentro del inicio, antes del año, antes de que comience el año escolar. 4, colaborar con otros profesionales de la salud y la educación para ofrecer una atención integral a los estudiantes, ¿no? Entonces acá es pues lo que justo mencionó ahí uno de los colegas, ¿no? Es para que nosotros evaluemos y en caso de que veamos que hay algún problema que necesite una atención especializada, ¿no? Se haga la derivación a la parte clínica con psicología o de repente a veces dentro del, del desempeño laboral, ¿no? Vienen alumnas con algunos problemas que pueden ser más médicos que psicológicos, ¿no? Igual hacer la derivación, guiar un poco ahí, ¿no? Y ofrecer pues la atención integral al estudiante, ¿no? También porque es importante colaborar con otros profesionales y esto pues desde la planificación, ya porque con esto me he encontrado bastante, es que usualmente dentro de los centros de educación, dentro de los colegios estatales sobre todo, pues hay muchas ONGs que participan con ellos, que quieren trabajar, ¿no? Hay muchos voluntariados, etcétera.
Entonces, unirlos, porque nosotros somos un equipo, ¿no? Yo lo que veo es que ahí están peleando, hoy ahí están los de World Vision, hoy aquí llegaron los de tal, ya llegó tal, que esto, y peleando por a quién le dan el paso, quién sí logra ingresar, quién no, etcétera, ¿no? Y muchas veces cuando tú ingresas ya vas y de repente vas a hacer una charla y es la quinta charla que reciben en el mes del mismo tema, ¿no? Entonces, sucede estas situaciones. Entonces, para evitar eso, pues hacer toda la planificación con todos ellos y laborando de manera conjunta, ¿no? Entonces, estos son los 4 roles. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta antes de pasar a la siguiente lámina? Por ahí la ponen en el chat si es que hay duda. Sí, Nildo, exactamente. Como Nildo nos dice, se tiene que hacer seguimiento a los alumnos derivados, ¿no? No es, y esto también lo he visto bastante. ¿Qué sucede? Que dentro de la forma de intervención al estudiante, pues hay una intervención que es la intervención universal, ¿no? En la que se trabaja con todos, ¿no? Con todos los estudiantes. Y también tenemos la intervención, a ver qué nos dicen acá, la número 4 es trabajar con las instituciones aliadas. Sí, Pilar. Ahora continúa ahí, ¿no? Y tenemos también un tipo de intervención selectiva en la que ya seleccionamos a estudiantes que están en riesgo, ¿no? De alguna conducta desadaptativa. Por ejemplo, supongamos en el consumo de drogas, estudiantes que estén en riesgo de consumir drogas o alcohol. ¿Cómo sería que estén en riesgo? Ahí vemos los factores de riesgo, ¿no? ¿Ustedes saben o ya han visto factores de riesgo, factores protectores? Para hablar un poquito sobre eso antes de pasar, para ver cómo son las intervenciones. Sí, nos dice acá Milagros, los demás. Por ahí, ¿han visto factores de riesgo, factores protectores? ¿Saben qué es? Pues lo vamos a explicar a grandes rasgos, ¿ya? Porque hay algunos están mencionando que no. Ok, lo vamos a mencionar a grandes rasgos. Los factores protectores son todas las cosas, todas las personas, objetos, situaciones, contextos, todos los fenómenos que van a ayudar o que van a proteger, por eso son factores protectores, ¿no? A un buen desarrollo del estudiante, en este caso. ¿Ok? Y a que no hayan conductas desadaptativas. Y todos los factores de riesgo son todas las situaciones, cosas, objetos, personas, fenómenos, etcétera. Todo lo que puede hacer que aumente la aparición de una conducta que no queremos, una conducta de riesgo, una conducta desadaptativa. Supongamos, para ponerle un ejemplo y que se entienda mejor. No, este ejemplo siempre lo pongo porque pues es el que más he visto acá dentro de la ciudad donde yo vivo, y es que acá hay, cerca de donde vivo hay un colegio, ¿ok? Ahora ya no, pero antes, frente a este colegio, había una cantina, ya donde habían pues muchas personas que libaban desde el día, estaba abierto a todo el día esta cantina. Entonces, ¿eso era un factor de riesgo, sí o no, para los estudiantes, para las estudiantes? Porque ese era un colegio de puras mujeres. Claramente era un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque primero, al estar tan cerca de la institución, pues si ellas quisieran conseguir alcohol, podrían hacerlo, ¿no? Entonces ya hay riesgo hacia consumo de alcohol. ¿Por qué también es un factor de riesgo? Porque como hay gente, y hay borrachos, hay gente mareada, pueden salir y puede ocurrir cualquier accidente o cualquier actos violentos contra las estudiantes, ¿no? Entonces es completamente un factor de riesgo para el desarrollo de estas estudiantes, ¿no? Entonces se ve eso dentro de lo que vendrían a ser los factores protectores y los factores de riesgo, ¿ok? Entonces acá, vamos a volver a la pregunta para ahí aterrizarlo. ¿Dónde estábamos? A ver, estamos con Nildo. Ok, y Nildo me decía de los derivados, ¿no? De hacer el seguimiento a los estudiantes. Entonces, en esta intervención selectiva, en el que seleccionamos estudiantes que están con factores de riesgo, supongamos, en el mismo ejemplo, consumo de drogas y alcohol, vemos que por ahí tenemos un estudiante que supongamos que conocemos que su papá consume mucho alcohol, ¿no? Que siempre toma, entonces está en factor de riesgo, ¿verdad? Lo seleccionamos. Conocemos a otro estudiante que vive en, por ejemplo, acá en Ayacucho, de donde yo soy, hay una zona que se llama Puente Nuevo, ahí hay mucho consumo de alcohol, delincuencia incluso,
¿no? Entonces, si vive ahí, está en una situación de riesgo también por la zona donde vive, ¿verdad? Entonces vamos seleccionando hacia los estudiantes en en todas las problemáticas o en todas las conductas de riesgo o desadaptativas que nosotros podamos ver. Con ellos, con ese grupo seleccionado, se hace una intervención también, ¿no? Y luego tenemos a los otros, a los que son indicados, ya es una intervención indicada que no la realizamos nosotros como psicólogos educativos. Supongamos, si nosotros detectamos un caso de un estudiante que ya consume drogas o ya consume alcohol, nosotros tenemos que hacer la derivación a un centro especializado para que traten ahí, pues, por problemas de adicciones, problemas de consumo, etcétera, ¿no? Y esto con todas las problemáticas. Supongamos que nosotros en esta evaluación que hacemos, en casos de violencia es lo mismo. En casos de violencia familiar, por ejemplo, lo que podrías hacer tú es un acompañamiento para ir viendo cómo está la niña, pero igual tienes que derivar el caso a las instancias o a las instituciones aliadas que ven los temas de violencia familiar. En este caso, el SEM, la Fiscalía, ¿no? De la mujer, etcétera. Entonces tú envías el caso y haces el seguimiento. Y eso es lo que nos mencionaba Nildo. Cuando nosotros derivamos, no es el tema de que tú pongas tu hojita de derivación y que pongas, ok, el motivo de derivación, violencia familiar, supongamos, o consumo de esto, y te olvidas de ese estudiante. No, no va por ahí. Sino tenemos que hacer el seguimiento, y para esto, ¿cómo se hace? Supongamos, si ya lo has enviado a un centro de salud mental comunitario, a una posta donde lo van a atender desde la parte clínica, ¿no? Es una vez por semana. Entonces, una vez por semana, él te tiene que traer la copia de la intervención que le han hecho para ver que esté yendo. ¿Ok? Entonces, ahí tú vas haciendo el seguimiento. Igual los citas para que converse, para que te cuente cómo ha ido, etcétera, ¿no? Incluso lo que se hace es, pues, comunicarte con el psicólogo o la psicóloga que lo esté tratando para ver cómo va el avance, ¿no? Obviamente no te va a contar todo porque es antiético, pero sí para ver el avance, para que tú veas que está ahí mejorando o no. Acá nos pregunta Karina si estos talleres también deben dirigirse a los padres en grupo. Claro, 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 claro. O sea, y eso lo vamos a ver más adelante. O sea, la derivación sí o sí tiene que estar autorizada por el tutor legal, ¿no? Los padres o el tutor legal. Entonces, ellos están enterados de que se va a hacer una derivación. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante todavía en las problemáticas que más se presentan, ¿no? Ahí les voy a contar algunos casitos. Ya, ahora vamos a seguir con algunas preguntas que han puesto. Pilar nos dice, la número 4 es trabajar con instituciones aliadas. Correcto, Pilar, la número 4 es trabajar con las instituciones aliadas, ¿no? Liz Ramos, para evaluar las fortalezas, debilidades, utilizamos el FODA personal. Utilizas la estrategia que tú veas conveniente. Puedes utilizar un FODA personal, puedes utilizar una entrevista, puedes utilizar de repente pruebas que midan aptitudes, ¿no? Entonces, lo que mejor te sienta a ti, lo que mejor manejas, eso es lo que utilizas. Lo vamos a ver en la parte práctica. Algunos directores más coordinan con profesionales que vienen de afuera y menos con el psicólogo. Sí, a veces pasa, ¿no? Eso está dentro de las dificultades que presentamos y que se nos presentan dentro de las instituciones. No, a ver, ¿qué nos dice acá? Psicólogo, ¿cómo se hace la comunicación con estas entidades? ¿Es necesario enviar alguna carta? Hay formatos de derivación que maneja cada institución, ¿no? Estos formatos los deben manejar desde la dirección. Si la dirección no tiene el formato realizado, lo pueden hacer ustedes, ¿no? Es un formato simple, de una ficha de derivación simple, los datos del alumno, los datos del padre o tutor legal, los datos de la institución, ¿no? El grado, sección, año, edad, etcétera, ¿no? Los datos de filiación básicos y luego el motivo de derivación. Tu firma, tu sello, firma y sello de la dirección también, y se envía, y con eso pues él llega al Centro de Salud Mental Comunitario y ahí los van a atender. No, a ver qué nos dice. Mira, acá no, Emily, perdón, nos dice, los estudiantes que ya consumen alcohol, ¿a qué entidad aliada se podría derivar? ¿No? Se derivan a los centros de salud mental comunitario, porque ellos trabajan con adicciones, ¿no? Entonces ya si tú quieres hacer de repente, desde la parte preventiva, se puede hacer alianzas con Devida, ¿no? Para que Devida vaya y de charlas preventivas, pero si ya has visto que hay consumo, pues se hace la derivación al centro de salud mental comunitario o a la posta más cercana de donde vive el estudiante, ¿no? Siempre de donde vive el estudiante. ¿Por qué? Porque ahí como que también aseguramos que asista, ¿no?
que no lo vas a mandar al otro polo, entonces de dónde vive el estudiante. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Avanzamos. ¿Cuáles son los... Ya, antes de avanzar, Nelly nos dice, el formato de derivación yo suelo enviar con el padre mismo, ¿es así? Sí, así es, Nelly. Ya tienes la firma del psicólogo educativo en ese momento, tienes la firma de la dirección y se lo entregas al padre de familia porque obviamente es con previa autorización del padre que se está haciendo la derivación y él pues va a ir con esta ficha, con este formato y va a presentar dentro del Centro de Salud Mental Comunitario, dentro de la posta, que su hijo requiere atención especializada, ¿no? Entonces ahí ya ellos conocen pues los protocolos que tienen que activar, ¿no? Para hacer el trabajo. Entonces es así, así tal cual lo mencionas, se envía con el padre. Lo que sí tienes que decirle al padre también, ¿no? Como nos menciona Nildo, y justo lo iba a mencionar en este momento, ¿no? Nos dice firmar un compromiso, no necesariamente, no es obligatorio que firmen, pero sí puedes hacer un compromiso incluso verbal, ¿no? Con los padres de que pues tienen que llevar al niño a la atención y que te tienen que traer las fichas de atención, como les decía, por semana, ¿no? Para ver que está asistiendo. Carmen nos dice, disculpa, ¿cómo se llama el Centro para Prevención de Vida? Sí, ahí te lo han mencionado. Es de vida. Comunidad Mujeres. Hola Greta. Dice, en caso de violaciones para niños pequeños es más tiempo. Sí, es largo, ¿no? O sea, eh, no depende ya de nosotros, sino de cómo se dé el proceso en estas instituciones. Y pues lamentablemente nosotros sabemos que los procesos en estas instituciones, especialmente si son, por ejemplo, violaciones, casos de violencia física, de violencia doméstica, etcétera, son bastante engorrosos, son largos, no se hace todo un estudio, tienen que pasar por peritaje, tienen que pasar por un montón de cosas, entonces es más largo. Pero nuestro rol es hacer el seguimiento. Hasta ahí es nuestro trabajo, hasta hacer el seguimiento, ¿no? Y es por eso, y seguro lo han notado los psicólogos que están acá, que muchas veces el personal administrativo, los directores no quieren, porque eso es, por ejemplo, la parte cuando son casos de violaciones, de violencia, etcétera, y de hecho para todas las derivaciones tiene que estar la firma pues de la dirección, ¿no? Y a veces no quieren hacerlo ellos porque a veces se les cita, ¿no? Entonces es como que mucho trabajo, pero nuestro trabajo es sensibilizarlos y decirles, no puede ser que permitas que pase esto, ¿no? Tenemos que hacer el trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta ahí. Vamos avanzando porque si no nos gana el tiempo. ¿Ok? Igual al final vamos a hacer una ronda de preguntas si es que quedan ahí más dudas. Principios de la evaluación psicológica. Confidencialidad. Pues esto clarísimo, ¿no? De esto es dentro de la evaluación psicológica en general, ¿no? Lo que tú hablas con el estudiante, con el profesor, con la persona que vayas a evaluar, porque la evaluación no solo con los estudiantes, es entre ese usuario y el terapeuta o el psicólogo educativo. No puede salir. Incluso hay docentes, y esto les va a pasar, o hay papás que dicen, quiero saber qué ha pasado, qué ha hablado con mi hijo, qué cosa, qué ha dicho, etcétera, ¿no? Entonces puedes brindar algunos datos generales, pero tú no puedes romper la confidencialidad. No se puede. ¿No? Luego, consentimiento informado, esto desde la atención, si va a haber atención al niño, los papás tienen que estar, o los tutores legales tienen que brindar el consentimiento informado de que se va a hacer evaluaciones, de que se va a hacer trabajo con los niños. Usualmente esto ya lo hacen, y muchos lo desconocen, pero lo hacen al inicio, en el momento de la matrícula, ya pues están dando su consentimiento. Como no leen, ya lo dieron. ¿No? Pero si es que tú evalúas esto dentro de tu institución, en caso de que no haya, tienes que llamar a los padres y hacer que te den el consentimiento informado. Esto para mí es uno de los procesos que de repente retrasan o dificultan mucho el trabajo en los casos en los que hay pues de repente violencia psicológica dentro de casa o los papás son un poco lascivos, agresivos con sus hijos, ¿no? He tenido casos que vienen los estudiantes y te dicen, por favor, no le digas a mi papá, por favor, no quiero que en casa sepan, o de pronto el problema por el que llegan es por algo que está pasando en casa, ¿no? Entonces ahí se tiene que manejar con mucho tino, ¿no? Porque si bien es cierto, necesitamos el consentimiento informado, a veces pues pedir este consentimiento
se va a traducir en que puedan golpear, en que puedan gritar, castigar a los estudiantes. Entonces, ver bien cómo manejamos eso, ¿no? Ahí tenemos que aplicar pues mejores estrategias, incluso sensibilizar a los padres si es que se les va a dar la noticia o si se les va a avisar algo de algún tratamiento, ¿no? Lo que yo utilizo es que se está evaluando pues a todos los estudiantes, ¿no? Como para que no vean que es exclusivo a su hijo o exclusiva a su hija, ¿no? Es como que, estamos haciendo evaluaciones, estas son evaluaciones de rutina, ¿no? Simplemente se le pide el consentimiento y ya, ¿no? Para que no vean, porque los papás cuando se les llama al colegio automáticamente activan el chip de que mi hijo hizo algo malo, ¿no? Entonces ya se ponen a la defensiva y pues con quien van a chocar, en ese momento te sonríen bonito, te hablan bonito, pero con quien van a chocar es con el hijo más tarde o con la hija más tarde, ¿no? Entonces hay mucho cuidado. Competencia ética. ¿Qué entienden ustedes por competencia ética? Esto siempre lo pregunto ahí en el chat, para seguir con las participaciones, porque si lo hago de manera expositiva nos dormimos. ¿Qué creen que es la parte de competencias éticas? Coméntenme, sin miedo. Exacto, como dice Nildo, si no hay consentimiento te pueden denunciar, por eso siempre buscar estrategias, ¿no? Como la que yo les dije o pues la que ustedes vean que pueda funcionar, ¿no? Pero sí también averiguar dentro de la institución si se ha pedido el consentimiento al inicio, al momento de la matrícula, ¿no? Porque muchas instituciones ya lo hacen, como ya cuentan con psicólogos educativos, al momento de la matrícula está que pues que va a haber un psicólogo educativo que en cualquier momento puede hacer algún tipo de evaluación, trabajo con los estudiantes. No, competencias éticas fue la pregunta que hice y Milagros nos dice realizar las funciones de acuerdo a nuestras capacidades. Ok, correcto, eso está dentro de las competencias éticas. ¿Qué más? ¿Qué más entienden ustedes por competencia ética? Menciónenla por ahí, por favor. A ver, coméntenme, no se duerman. Vale fallar, no se preocupen si nos equivocamos. Acá hay que equivocarnos. Ya en la cancha hay que tratar de no equivocarnos, ¿no? Entonces acá pueden soltar las ideas que tengan. Desarrollar la profesión de manera adecuada. Ujú. ¿Alguien más por ahí? ¿Algún otro concepto que entiendan por competencia ética? Y está en el mismo nombre, ¿no? Está en el mismo nombre. Ser competente, ¿no? Y nuestra ética tiene que estar ligada a eso, a ser competente, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Sumamente cuidadosos con nuestra función. Exacto, Nelly. Entonces, es eso. Por ejemplo, lo que están haciendo ustedes ahora, que han entrado para capacitarse dentro de la evaluación psicológica, mejora sus competencias, ¿verdad? Entonces ustedes van a ser más competentes, ¿no? Y ahí está la ética, en que ustedes buscan ser más competentes para dar una buena evaluación, para dar un buen diagnóstico situacional de los estudiantes, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿Y qué se ha visto mucho? ¿No? Y esto no es a modo de molestarlos o de repente incomodar, ¿no? Pero lamentablemente, pues en nuestro sistema, al menos acá en Perú, de repente hay gente de otros países, al menos acá en Perú, la psicología educativa está muy mal remunerada, muy mal remunerada. Entonces, pues las personas que son más competentes, que tienen más que se capacitan más, que tienen más títulos, que tienen más cartoncitos, que tienen más, etcétera, ¿no? Que han estudiado un poco más, pues no les satisface la parte económica y buscan pues otras opciones, ¿no? Que estén más de acorde con todo lo que ellos han estado educándose. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay como que un, o sea, un bajo mercado, por así decirlo, de psicólogos que quieran entrar dentro de las instituciones, ¿no? Algunos, como en mi caso, por ejemplo, desde por vocación, básicamente, porque pues el sueldo no lo vale, pero por vocación porque he visto que desde el colegio, desde este grupo grande de estudiantes, puedo generar un mayor impacto en lo que estoy buscando, pues lo hacemos, ¿no? Pero no es el general, no es como que eso es la excepción y no la regla, ¿no? Entonces, pues
y van a ver esto, que en colegios hay internos, hay bachilleres, hay practicantes, ¿no? Y pues lamentablemente los bachilleres, practicantes, si no tienen el título, si no tienen la colegiatura, no pueden hacer las evaluaciones, no pueden dar diagnósticos, ¿no? De hecho, ni siquiera pueden hacer un proceso terapéutico, pero se está haciendo, ¿no? Entonces, ahí hay competencia ética, pues no hay competencia ética, lamentablemente, ¿no? Y necesitan, pues, que sí, el de planta o el jeque, etcétera, sí sea uno que guíe a los demás, ¿no? Los puede usar para talleres, los puede utilizar para enseñarles, para que vayan aprendiendo en algunos casos, pero no es el ideal, ¿no? Pero lamentablemente está así. Nelly dice, este año nos pagan igual que los auxiliares y nos pagan enero y febrero y no nos pagan, exacto, sí, lamentablemente es así, ¿no? Eh, sí, es que es así, ¿no? O sea, ya ahí es donde tenemos que aflorar, como dice Greta, ahí tenemos que aflorar nuestra empatía, nuestra vocación de servicio, ¿no? Y ya pues trabajar desde ahí, desde ese punto. Respeto a los derechos y necesidades de los estudiantes, otro de los principios de la evaluación psicológica, ¿no? Pues esto está clarísimo. Respetar los derechos y las necesidades que ellos tienen. Y validez y confiabilidad. ¿Esto dentro de qué? Dentro de las pruebas que vayamos a utilizar o de los test que vayamos a utilizar para hacer las evaluaciones, ¿no? Tienen que ser test que estén estandarizados, test que midan lo que queremos medir, ¿no? Entonces tenemos que ver eso. ¿Por qué? Supongamos, si tú tomas un test que ha sido desarrollado, no sé, para medir inteligencia, y el test ha sido desarrollado y baremado en Finlandia, y lo tomas acá en Perú, ¿qué va a pasar? En el chat, coméntenme, ¿qué pasaría? No está adaptado y pues, y de verdad se ha dado que pues están ahí los test ahí de inteligencia de otros países que están mucho más desarrollados, los tomas acá y todos salen con déficit, bajo, por debajo del promedio, ¿no? Entonces, no es que estos niños sean o no tengan las habilidades, no sean inteligentes, sino que pues el test no está adaptado a la realidad, ¿verdad? Exacto, la realidad no es, pues, no es del medio. Ahora lo vamos a ver más adelante, Jocelyn, no te preocupes, ahí les voy a dejar varios test que pueden aplicar, ¿no? Y para responder, antes de pasar, una pregunta que me hizo Anita, si los practicantes solo se puede hacer charlas, no solo charlas, vieron dentro del rol del psicólogo educativo que yo puse 4, les mencioné que hay muchas más, de esos 4, solo uno es la evaluación psicológica, solo uno, solo eso no pueden hacer, todo lo demás lo pueden hacer, ¿no? Pero la parte de evaluación no la pueden hacer. ¿No? Pueden practicar, ¿no? Incluso lo puedes hacer con guía de la persona que está ahí, del psicólogo que esté en planta, que sí tenga la colegiatura y el título para que pueda hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? Como guía, para que aprendas, porque pues ahí se aprende, ¿no? En la cancha, vas aprendiendo, pero pues realizarlo tú, si no tienes un psicólogo, pues no es lo correcto, no es lo adecuado, ¿no? Ok, avanzamos. Tipos de evaluaciones psicológicas que vamos a aplicar dentro del contexto educativo. Esto lo vamos a hacer súper rápido, ¿ya? Para llegar a la parte más práctica, porque ya nos queda solo una hora. Evaluación diagnóstica, ¿no? ¿Qué es la evaluación diagnóstica? Esto se tiene que hacer, pues, al inicio de todo, ¿no? Y es la evaluación inicial para identificar necesidades educativas y planificar. ¿En qué momento creen ustedes que se debería hacer la evaluación diagnóstica? ¿Qué mes? Claro, en marzo, ¿no? O sea, esto es antes del inicio. O sea, incluso lo que en febrero, en la etapa de matrícula, exacto. O sea, miren, la evaluación diagnóstica, cuando nosotros hacemos una evaluación diagnóstica, también nos apoyamos del pasado, ¿no? De, por ejemplo,
todo lo que se ha venido, porque se supone que el psicólogo educativo que ha estado antes de ti, o si tú has estado antes, pues tienes más o menos una línea de cuáles han sido los problemas, etcétera. Hablas con los tutores de los estudiantes de años pasados, etcétera, y más o menos con eso tienes una base. Esa base va a ser la línea de donde tú vas a avanzar con tu evaluación diagnóstica, ¿no? Y esa se va a ir modificando más adelante. Ahí viene la evaluación formativa, que es la evaluación continua en la que monitoreas el progreso y ves, ok, esto que yo hice al inicio, esta evaluación que tenía al inicio, que fue presuntiva, pues no, está funcionando, no está funcionando, ajustas la intervención, ajustas los temas, ajustas los talleres, etcétera, para que mejore, ¿no? Y la evaluación sumativa al final, pues es la evaluación que va a medir si ha sido eficaz o no la intervención que has hecho, ¿no? Esa ya se hace al final. Exacto, la evaluación diagnóstica, como dice Nildo, nos sirve para el plan de trabajo, ¿no? Y los planes, pues, son dinámicos, pueden ir cambiando con el tiempo dependiendo de las necesidades que van a ir pasando, ¿no? Y por eso ahí también entra la parte de la ética, y esto lo mencioné en un curso antes de justo de cómo se armaban estos planes de tutoría, ¿no? Estaba yo en un bus, ¿ya? Y habían dos profesoras conversando adelante, pues, ¿no? Yo estaba con los audífonos, pero no estaba escuchando y me gané ahí con el chismecito, ¿no? Y una de las profesoras le decía, oye, ¿ya hiciste tu PTA? No, no, pero me lo van a pasar, ¿no? Eso acá en Ayacucho, me lo va a pasar una colega de Arequipa, ¿ya? Y con eso nomás ya ahí cambiamos algunas cositas, ¿no? Entonces, ¿ese plan ustedes creen que va a funcionar? No, obviamente, no va a funcionar ese plan, pues porque no está adaptado. Primero, porque está de otro departamento, ¿no? Lo estamos trayendo a de una realidad distinta. O sea, con decirles que el plan de primero B y primero A no tiene que ser el mismo, porque pues las necesidades de los estudiantes y los niños son diferentes completamente. El plan de primero B del 2022 no te va a funcionar en primero B del 2023. ¿No? Entonces se tiene que hacer siempre la modificación. A veces no se hace por flojera, por falta de vocación, por un montón de cosas, ¿no? Y justo dentro de los roles que les decía de los psicólogos está participar en la elaboración de estos planes. Entonces ahí nosotros vamos viendo cómo se elabora el plan, ¿no? Como dice María, pues lamentablemente así es la educación en nuestro país, lamentablemente así es, pero ahí estamos nosotros. Y nuestro rol, nuestro granito, nuestra parte de aporte es la sensibilización para que no sea así la educación. Sumamos todos, ¿no? No nos podemos quedar como que, ay, ok, mi NEDU no funciona, nuestro sistema educativo es una tontería y listo. Nosotros podemos ser ese agente de cambio, tenemos que ser ese agente de cambio, ¿no? Entonces ahí entra nuestro trabajo, ahí está el rol del psicólogo dentro de la elaboración de los planes, dentro de la evaluación diagnóstica. ¿Ok? ¿Cómo se hace la evaluación diagnóstica? Primero se identifican los objetivos de la educación, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? Esto pues centrado en los tres pilares, ¿no? Emocional, social y de aprendizajes, ¿no? Luego se planifica la evaluación. ¿Qué test voy a tomar? O acá seleccionas las herramientas, ¿no? ¿Qué voy a aplicar? ¿Voy a hacer una entrevista? ¿Voy a hacer observación? ¿Cómo voy a hacer esta evaluación? Etcétera. Se ejecuta la evaluación, se interpretan los resultados, se planifica una implementación de acuerdo a nuestro diagnóstico acá, pues que hemos visto en la interpretación de resultados, planificamos una implementación, hacemos un seguimiento y nuevamente vuelve, no queda ahí, hacemos nuevamente la identificación de los objetivos. ¿Se cumplieron? ¿No se cumplieron? ¿Cómo? ¿Con qué? Con la evaluación formativa, ¿no? ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? Y nuevamente este ciclo. Y se va avanzando. ¿Ok? Así es como vamos haciendo la evaluación diagnóstica. Esto, pues como ya lo han mencionado ustedes, marzo, etc. Y ahí también leí un comentario y que tiene mucha razón. Disculpen. Es que las UGELs pues no adjudican las plazas hasta que ya se comienza, incluso, ¿no? Hasta un mes, 2 meses después, recién están saliendo resoluciones y así. Pues esas son las falencias de nuestro sistema, ¿no? Pero ahí tratamos. Si no se pudo al inicio, lo hacemos desde ese momento, ¿no? Para implementar. Instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos que nosotros tenemos? Las herramientas que vamos a manejar. Entrevista psicológica.
¿no? Para mí, lo más importante, yo no soy un fan de los test, si bien es cierto, te ayudan, pueden pues ser un poco más específicos al momento de medir algo, pero si tú haces una buena entrevista, tienes pues el 70% del trabajo realizado, ¿no? Entonces, acá siempre lo recomiendo, esto dentro de educativa, dentro de organizacional, de clínica, dentro de la psicología en general, la entrevista es un procedimiento que nosotros debemos como psicólogos manejarlo así, ¿no? Conocerlo todo y de la entrevista es donde tenemos que sacar la mayoría de nuestros datos, ¿ok? Ahora vamos a ver más adelante. Ya estamos entrando un poco a la parte práctica. Observación, ¿no? Ver siempre, estar checando, eso lo vamos a ver ahorita adelante. Luego vienen los test o las pruebas psicológicas, ¿no? Que nos ayudan, son un apoyo, ¿no? O sea, que yo no sea pues partidario de tomar, porque sí conozco a algunos colegas que es como que, ok, evalúa, 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 y pues todo es evaluación, 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 ¿no? Pero sí ayudan, sí te ayudan bastante dentro de este proceso de sacar un diagnóstico. ¿No? Y si tú eres de los que pues toman muchos test, y a ti te funciona, qué mejor. O sea, y siempre lo digo, dentro de pruebas lo vamos a ver adelante, lo que a ti se te adapte mejor, tú lo vas a trabajar de mejor manera, ¿no? Esto no es una receta de cocina. No es como que se tiene que hacer esto, esto, esto. ¿Por qué? Porque pues los niños, los estudiantes, las personas, los usuarios son diferentes en todos lados. Entonces no podemos dar una receta que funcione con todos, ¿verdad? Ahí ya viene nuestra práctica profesional de cómo vamos a hacerlo nosotros, nuestras pues herramientas que tengamos internas, nuestras habilidades, nuestras capacidades, ¿no? Evaluación de habilidades sociales y emocionales, que hemos visto que es un punto muy importante, y una evaluación neuropsicológica, ¿no? Esos son los instrumentos que utilizamos. ¿Cómo se da la entrevista psicológica? Hay tres tipos de entrevistas psicológicas, ¿no? Las estructuradas, las no estructuradas y las semiestructuradas. A mí me gustan las semiestructuradas, ¿por qué? Porque yo soy muy disperso. Entonces, sí necesito como que una media guía, ¿no? Para, pues, ver, ok, esto va, esto no va, etcétera. No utilizo las estructuradas, ¿por qué? Porque no dejan fluir mucho al momento de hacer la entrevista, ¿no? Si de repente haces una pregunta por ahí que tenías estructurada y el paciente se está yendo por las ramas, etcétera, está yendo hacia otro lado, pues esa información que se está yendo hacia otro lado puede ser la información importante. Y a veces lo cortas porque pasas a la siguiente pregunta que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y al final no sacas un buen resultado. Entonces yo no utilizo mucho, no las recomiendo tampoco las estructuradas, pero pues si las manejan, está bien, ¿no? Y tampoco recomiendo mucho las no estructuradas completamente, porque si bien es cierto, son más flexibles y dejan fluir mejor y permiten una amplia variedad de respuestas del evaluado, ya se puede extender mucho, mucho el proceso de evaluación, ¿no? Y acá pues hay vamos a entrar en un momento, no sé, algo gracioso, irónico, quizás dentro del rol de psicólogo, ¿no? Que nosotros pues nos piden, ¿no? Charlas, talleres, nos piden evaluaciones, nos piden, etcétera, 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 y dentro del mismo reglamento está que nosotros no podemos sacar a los estudiantes de sus clases. Entonces, ¿en qué momento lo hacemos? ¿No? ¿En el recreo? ¿Fuera de clase? ¿En qué momento nosotros hacemos nuestra evaluación? ¿En qué momento hacemos? ¿No? Entonces, lo que se opta siempre, casi siempre, lo que he visto en la mayoría de casos, es en los horarios de tutoría, ¿no? Que puedes coger ese horario para hacer las evaluaciones. Entonces, como es corto el tiempo, pues mejor una semiestructurada que te permita guiar mejor y tienes ahí más o menos el control del tiempo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo eso. Seguro dentro de las dificultades que han pasado acá, los que ya están trabajando, pues habrán visto eso, ¿no? Es como que, ok, tengo que hacer, todas estas son mis funciones, ¿en qué momento lo hago? Si no me permiten, por ley no puedo sacar a los estudiantes, ¿en qué momento lo hago? ¿No? Eso pues es una duda que todavía está ahí, ¿no? Ya no, seguramente se va a ir adaptando ahí porque están haciendo todavía pues todas las modificaciones y metiendo a los psicólogos educativos dentro del proceso, pero ya vamos a ver. A ver qué me dicen acá. Anita dice, me gustaría saber qué te puedo aplicar para verificar que una persona consume drogas. No hay, no estoy seguro si existe un test para verificar consumo de drogas. De repente un test de dependencia a sustancias o un test de adicciones podría funcionarte. Pero yo creo que en ese caso, nuevamente, pues mejor es la entrevista, ¿no? Y la observación.
Igual trabajar con aliados dentro del colegio. Siempre hay que tener una guía, es lo más ideal, y fluir también. Uso la SEMI. Exacto, como dice Milagros, yo también uso la SEMI. ¿No? Entonces ya tenemos más o menos cómo es una entrevista. Acá les muestro una, esta es una semiestructurada, ¿no? Entonces, esta es una entrevista que yo hago para orientación vocacional, simplemente se hace la adaptación para lo que ustedes quieran medir, ¿no? Entonces, supongamos datos generales que siempre van, filiación, ¿no? Motivo de consulta, siempre, ver cuál es el por qué está viniendo, si está siendo derivada de todo, etcétera, cuál es el motivo. Como dice Nildo, entrevista y tu DSM-5 suficiente, para mí también, más que suficiente. ¿No? Pero bueno, a veces pues necesitamos de más herramientas y está bien utilizarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué mido yo o qué pregunto yo siempre? Ustedes pueden preguntar otras cosas, pero la recomendación, motivo de consulta siempre tiene que estar. Luego, ¿cómo es el ámbito familiar? ¿No? ¿Con quiénes vive en casa? Si vive con papá y mamá, cuántos hermanos son, si es una familia extensa, si es una familia nuclear, etcétera, con quién se lleva mejor de la casa, cómo es la relación con mamá, cómo es la relación con papá, etcétera. Ustedes van fluyendo ahí, ¿no? Dentro del ámbito familiar. Conocimiento de sí mismo, ¿no? ¿Qué espera, qué sabe, qué siente, por qué está llegando, ¿no? Porque a veces pues son derivados de TOE o de tutoría o algún profesor los ha derivado y ellos ni tienen idea de por qué, ¿no? Entonces ahí como que más o menos para ver. Ámbito escolar, ¿cómo le va? Cursos favoritos, curso menos favorito, curso con mayores dificultades, ¿no? Eh, ¿Cómo le está yendo a nivel general en el colegio, etcétera? Si tiene amigos, por ahí si sufre o conoce a alguien que sufre bullying, etcétera. Van estructurando ahí ustedes, semiestructurando sus preguntas, ¿no? Nivel socioeconómico. Yo pongo el nivel socioeconómico, ¿por qué? Porque el nivel socioeconómico puede ser o un factor protector o un factor de riesgo. Entonces es importante conocerlo, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí pues siempre pregunto, ¿cuál es el nivel socioeconómico? Si ambos papás trabajan, en qué trabajan, etcétera, ¿no? Por ejemplo, les voy a contar un caso. Yo tengo una estudiante bastante aplicada, ¿no? Pero que ha bajado mucho sus calificaciones porque ahora ya está en tercero o cuarto de secundaria, me parece. Y pues se ha complicado un poco más, ¿no? El nivel. ¿Y qué pasa? Que ella vive solo con mamá, la mamá es vendedora ambulante y ella le ayuda. Entonces está todo el día, prácticamente todo el día afuera. Y cuando le dije, hazme un horario, hazme tu horario tal cual como es, ¿no? Entonces los horarios de estudio de ella estaban de 11 de la noche a 2 de la mañana. En ese momento estudiaba y hacía tareas. Y es un abuso, ¿no? O sea, yo me sorprendí, dije, no, ¿qué está pasando? O sea, ya qué lindo que te esfuerces tanto, pero no estás descansando tus horas, no sé si estás comiendo bien, no sé qué estás haciendo, o sea, están ahí, pues en ese momento, eso es un factor de riesgo, ¿no? ¿Y cómo lo supe? Pues dentro de la entrevista pregunté la parte de nivel socioeconómico. Entonces, para eso nos sirve, para detectar este tipo de casos y ver cómo cambiar, ¿no? Entonces, con ella hicimos una modificación a su horario que tenía que cumplirlo y hablando con la mamá también, ¿no? Para que pues apoye en esta modificación del horario que hicimos. Observación. Tenemos dos tipos de observación, la observación directa y la observación indirecta. Dentro de la observación directa, pues es en la que tú ves en tiempo real, en el entorno natural, en clases, etcétera, te metes un ratito ahí a ver en la tutoría, en otro curso, etcétera, y esto con mucho tino también, y hablando antes con los profesores, no los sorprendan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los profesores están, no sé, tan psicoseados, se podría decirlo, con las evaluaciones que tienen a cada rato, que creen que uno está entrando a evaluar su desempeño, ¿no? Entonces ya ahí se ponen a la defensiva, no quieren que ingreses, etcétera. Entonces conversas antes de entrar. No quiero ver cómo están los alumnos para ver cómo se comportan, etcétera. Ya está fresco. O sea, siempre hay maneras de hacerlo y de que sea una forma adecuada. Recordemos que todos somos aliados, ¿no? Y la observación indirecta, esta de acá a mí me encanta. ¿Por qué? Porque acá recopilas información de quiénes, de los que interactúan con los estudiantes, ¿no? Sin que tú necesariamente estés ahí. Tutores, docentes, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo siempre utilizo al personal que está en la puerta, porque ve todo, ¿no? Es como una cámara de vigilancia. Él está viendo todo lo que sucede. Se sabe todo lo que pasa, incluso los papás conversan con él, saben,
¿no? Entonces, es gracioso, pero a mí muchas veces el personal, que pues yo le he dado la confianza, me deriva casos, ¿no? Él me pasa y me dice, ay, con esta alumnita tienes que trabajar, está en tercero C, supongamos, con él tienes que hacer esto. Entonces, ahí, buscar nuestros aliados que nos van a dar. Y también utilizar, pues, toda la documentación previa de años pasados, ¿no? Listo. Pruebas psicológicas. Acá yo les voy a dejar todas las que les estoy dejando dentro de la plataforma. Todas estas yo se las estoy poniendo dentro de la plataforma y con el software para que lo evalúen más rápido, ¿no? Entonces todos los que están inscritos pues van a acceder a todas estas pruebas. Ahora, de todas estas, siempre les digo y siempre surge la pregunta, ¿cuál me sugieres? ¿Cuál me recomiendas? ¿Usted cuál piensa que es mejor? Etcétera, ¿no? Y yo sugiero, recomiendo y pienso que es mejor la que mejor se adapte a ti. O sea, la que mejor manejes, la que mejor domines. ¿Por qué? Porque eso lo vas a proyectar al momento de hacer el test, ¿no? Entonces, como les dije, no hay una receta para hacer evaluaciones, para hacer entrevistas, no hay un proceso así, sistemático, ¿no? En este momento, pues es más ya nuestra habilidad y cuál se nos adapte a nosotros, ¿no? La que les he puesto, hay algunas de primaria, la mayoría de secundaria, pero ya estos se pueden encontrar fácil, ¿no? O sea, supongamos, si quieres hacer una prueba de inteligencia para primaria, Stanford Binet, ¿no? Entonces, incluso WISE, ¿no? El WISC, si quieres, para niños. Entonces ahí vas viendo, ¿no? Lo que tú manejes, lo que te han enseñado en la universidad y tú lo manejas, eso lo aplicas, ¿no? Entonces lo que te va a servir. Ahora, no es necesario siempre aplicar las pruebas. Si quieres tener un registro, bien, ¿no? Aplicas tu prueba, pero con entrevista, como les dije, para mí es suficiente. Las pruebas yo las utilizo en caso de que vea o que se requiera hacer, pues, algo un poco más profundo, ¿no? Una investigación un poco más profunda con el estudiante. En ese momento utilizo los test. ¿Para qué? Para también al momento de hacer la derivación, etcétera, darle la mejor información o la mayor información posible al colega que va a tratar afuera, ¿no? Entonces, para eso lo utilizo, básicamente. Ok, dentro de pruebas de inteligencia, escala de Wechsler, test de Raven, Stanford Binet, el TA2, que es el que yo utilizo más. ¿Por qué utilizo? Miren, no es que sea mejor que los otros. ¿Por qué lo utilizo yo? Por tiempo. Es más corto, es más fácil su aplicación, entonces es básicamente por tiempo. Ahora, recordarles que nosotros no estamos haciendo una evaluación que va a ser clínica, o sea, no necesitamos que sea como que precisa, ¿no? Sino tenemos que tener el indicio nada más de cómo puede estar para este diagnóstico presuntivo que hacemos y de acuerdo a eso nosotros adaptar la implementación. Pero ya las evaluaciones clínicas pues las van a hacer cuando hagamos derivación, si es que se requiere, ¿no? Dentro de pruebas de aptitudes, batería de aptitudes diferenciales y generales y batería de aptitudes para el aprendizaje escolar, ¿no? El BAPE y el BATG también se los he dejado, ¿ya? Para que ahí lo tengan ustedes. Pruebas de personalidad, inventario de Minnesota, 16 factores de personalidad, ¿no? El 16 PF, el Eysenck para más niñitos, ¿no? El Milon. Entonces, ahí vamos viendo. Ustedes las van adaptando. Continuemos. Evaluación de habilidades sociales, ¿no? Esto es, pues, las pruebas que hemos visto para la parte del inicio. También se tiene que hacer una evaluación de habilidades sociales y emocionales. Para esto existe una prueba que es el HSE. Esta prueba, ya por ley, esto se está implementando en los colegios y lo están aplicando los tutores. Entonces, seguro ustedes ya lo han visto o ya han visto que sus tutores ya aplicaron porque ellos ya han tenido que entregar esto. Entonces vas con tu coordinador de tutoría y le dices, ¿me puede dar los resultados, por favor, del HSE? ¿No? Y él te va a dar, pues, los resultados y ya, de acuerdo a eso, tú adaptas más o menos la implementación que vas a hacer. Acá adelante les voy a mostrar un poquito más adelante cómo te dan los resultados, etcétera. Una evaluación neuropsicológica, ¿no? Puede ser el Cumanés, puede ser el Neuropsy, ¿no? Ya depende de ustedes, el que más utilicen, el que mejor se les adapte, ¿no? Y igual se los estoy dejando dentro del material. Ahora, Milagros, nunca he trabajado con Inicial, entonces no sabría qué prueba recomendarte o qué prueba podría mejorar, pero en el caso de Inicial, yo siento que como son tan chiquitos, ¿no? Es mejor, mucho mejor una entrevista.
ahí te va a dar más información y juego, o sea, hacer la evaluación mediante el juego. Con muñequitos, con cositas, vas a sacar mejor información, ¿no? Entonces, así al menos yo lo hago dentro de la clínica, lo hago así, ¿no? Con los niños, con muñecos terapéuticos, ¿no? Entonces, pam, pam, y sacas desde el juego, sacas mejor información. Que las pruebas les aburren, son niños, ¿no? Es inicial, vuelan en este tipo de evaluaciones, entonces, o de pruebas. Ahí no lo recomiendo, ¿no? La prueba de habilidades sociales, sí, 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 también se les voy a compartir. Y esta prueba de habilidades sociales está por grados, ¿no? Bueno, por los niveles. Y he puesto la de todos los niveles. Como les dije, hay casi 1 GB de información que les he pasado para que ustedes puedan hacer todo, ¿no? Entonces, ahí ya van a ver ustedes pues cuál les conviene, ¿no? El EDA es una prueba que mide TDAH. Entonces, esa podrías. Pero mira, Verónica, tú no deberías hacer la evaluación de TDAH, sino ahí deberías hacer, si consideras que podría ser un caso de TDAH, hacer la derivación para que hagan la evaluación en clínica. Y tú con el diagnóstico haces recién la implementación, ¿no? Entonces, ahí pues te conviene, ¿no? Como nos dice aquí María, en inicial el niño aprende jugando, te informa jugando, te responde jugando. Exacto. En inicial es juego, ¿no? Es mediante el juego. Todo es mediante el juego en inicial. O al menos yo lo considero así, ¿no? Nunca he trabajado con niños tan niñitos, no siempre ha sido primaria y secundaria, pero pues por colegas que trabajan con niños de inicial, sé que todo lo hacen a través del juego. Ok, proceso de evaluación psicológica. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Sí tenemos tiempo. Ya, como yo les dije, yo utilizo el TA2 o el TAE2, ¿no? Es, pues, el nombre que se le ha dado. ¿Qué nos va a medir? Esto se aplica de primero a quinto de secundaria, ¿no? Esta prueba de aptitudes escolares. ¿Qué mide? Pues las aptitudes fundamentales exigidas para las tareas escolares. ¿Ok? O sea, acá más o menos es como un test de inteligencia, ¿no? Mucho más corto, ¿no? No tan preciso como otros test que podrían medir, por ejemplo, un Raven, no sé, ¿no? Pero para la información que yo requiero dentro de mi trabajo, más que suficiente. ¿Ya? Para esa información, para mí, mucho más que suficiente. Entonces, ¿cómo se ve? Así. Esta es la hoja de respuestas, ¿no? Como la ven acá. Sí, 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 Nildo. El PMA, o sea, como yo les digo, siempre a mí me surge esta pregunta cuando hacemos pruebas y cuando les voy a hablar así de pruebas muy generales, siempre me surge, ¿cuál me recomienda? ¿Cuál utilizo? ¿Cuál veo? La que has visto tú, la que tú manejas, esa utilízala, ¿no? La que te han enseñado en la universidad, la que has aprendido en pruebas psicológicas en la universidad, esa aplícala, porque pues es la que mejor manejas, ¿no? Entonces, ¿para qué estar aprendiendo otra? ¿Para qué complicarte si ya manejas una? Ahora, si es que no manejas ninguna, pues la que te convenga por tiempo. Yo recomiendo por tiempo, ¿por qué? Porque como les repito, nosotros no nos dan tiempo para hacer tantas evaluaciones, ¿no? Entonces tenemos como que volar en la hora de tutoría. Entonces, pues pruebas que no duren tanto, ¿no? Esta, por ejemplo, es 70 minutos aproximadamente. ¿Cómo es la administración? Bueno, instrucciones generales, les voy a dar instrucciones generales para todas las pruebas. Lo que se debería cumplir, lo que sería el ideal. Un ambiente amplio, un ambiente ventilado, un ambiente iluminado, sin luz, ¿no? Perdón, con luz, sin ruido, ¿no? Entonces, que esté así, apto para que tú puedas hacer la evaluación sin interferencia, ¿no? Puedes colgar ahí en la puerta, se esté evaluando, etcétera, si es que vas a hacer la evaluación en grupo, ¿no? Si lo vas a hacer en evaluación individual, también, ¿no? Ahora, esto pues dentro de algunas instituciones es un poco complicado por la infraestructura que tenemos, ¿no? A veces pues estar jugando ahí en el patio, escuchas toda la bulla, etcétera. Entonces buscar de repente la biblioteca, no sé, ya tú buscas un lugar. Estas instrucciones generales son para todas las pruebas, ¿ok? Y bueno, dentro de instrucciones específicas, pues se le dice al estudiante acá en el TEA, ¿no? Que va a leer la consigna o tú la puedes leer, ¿no? Y que en un momento le vas a decir, comiencen. Cuando dices comiencen, pasa. Ahora, cada una de las pruebas tiene tiempo. Por ejemplo, palabras diferentes, que es del área verbal,
6 minutos, vocabulario 8 minutos. Entonces tú con tu cronómetro, con tu reloj, controlas 6 minutos y luego dices stop. Cuando dices stop, todos paran, dejan de escribir, no pasan a la siguiente hoja, ¿no? Hasta que tú des la nueva consigna. Ok, en vocabulario lees la consigna que ahí está pues dentro del manual que les estoy compartiendo, ¿no? Y nuevamente, tu reloj, paras, etcétera. ¿No? Seguramente ya en pruebas ustedes lo han aplicado y ya saben cómo se mide. Esta prueba, el TEA, mide 3 puntos, 3 áreas: verbal, razonamiento y cálculo, ¿no? Tenemos un software que nos facilita la vida, ¿no? Ahora pues la tecnología está ahí para facilitarnos, ¿no? Tenemos el software. En el software subes tus datos, te arrojan los resultados, incluso te arroja con gráficos, etcétera, y ya lo tienes. En caso de que no, ¿cómo se hace? Esta es tu hoja, pues, donde han marcado los estudiantes, ¿no? En este caso, pues, yo evalué esto a una colega, entonces tienen puntajes bastante elevados, ¿no? Pero lo hice para el ejemplo, para explicarles cómo se haría la calificación. Acá te entregan así todo, y las que están resaltadas son las que están correctas. ¿Cómo sé que están correctas? ¿Por qué? Porque dentro del material que les estoy compartiendo hay una hoja de verificación con las preguntas correctas. Entonces ahí pues marcas las que están correctas, yo las he resaltado para que ustedes lo noten de mejor manera. Y se cuenta nada más, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ese es tu puntaje directo, lo pones acá. Cuentas la parte de, eso es de palabra diferente, ¿no? Cuentas la parte de vocabulario, ¿cuántos hay? Acá hay 20, se pone acá, se suma el total, 32. Así con cada uno de ellos. Series de números se cuenta. Series de números, 10. Series de letras, 7. Total, 17. ¿No? Y cálculo, total, 20. Ok, esos son tus puntajes directos. Con tus puntajes directos, dentro del, acá no lo he puesto, pero dentro del manual, y seguro ya les han compartido, lo van a ver los que tienen ahí su plataforma, dentro del manual tienes unas hojas de baremación, que se ven más o menos, a ver, déjenme ver si por acá en alguna de las pruebas he puesto. No tengo un baremo acá, pero más o menos te va a salir como un cuadro así dentro del manual, en el que están pues los puntajes directos, lo buscas y al costado está el baremo, ¿no? ¿Cuánto es? Esos baremos pues te van a dar estos resultados. Por ejemplo, el 32 es 105, el 17 es 89 y el 20 es 98, ¿no? Entonces, estos los comparas en tu cuadrito, que también está en el manual, que es un cuadro de interpretación. Y buscas acá. ¿Qué números teníamos? 105. 105 está acá, entre 89 y 108, normal promedio, ¿no? Dentro de la parte de letras, dentro de la parte verbal. Luego, 89 dentro de series, 89 también está dentro de normal promedio, y 98 también está dentro de normal promedio, ¿no? Entonces, luego sumas estos de acá, este 32, este 17 y este 20, y te va a dar un puntaje general. Ese puntaje general, en este caso, es 69. Lo convertimos a baremo y es 96. Buscamos nuestro puntaje de baremo dentro de la tabla y también está dentro del normal promedio. O sea, esta persona dentro del CI estaría como normal promedio. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta en cómo sería la evaluación manual? No, esto se los estoy enseñando para que ustedes pues lo tengan en caso de que no tengan una computadora ahí a la mano, ¿no? De repente a veces nos vamos a áreas rurales donde no hay ni luz, etcétera, entonces que vamos a tener que hacer la calificación pues manual para conocerla, ¿no? Es necesario que conozcamos también la calificación manual, de dónde salen los resultados. ¿Por qué? Porque si utilizamos el software, simplemente es vaciar los datos y ya te bota todo. Tú no tienes que hacer la compresión de baremos, no tienes que hacer nada. Acá te van a salir los totales y en la siguiente hoja de resultados te va a dar todo, ¿no? Entonces, pero siempre es necesario, siempre. Si bien es cierto, la tecnología nos alivia, hay que saber cómo hacerlo de forma manual también. ¿Ok? Entonces, hasta ahí no hay duda, ¿verdad? Dentro de lo que sería el TEA. Para avanzar con el siguiente. Los leo en el chat. Todo bien, perfecto. Ninguna duda. Ok, correcto. No es difícil tampoco, ¿no? O sea, estos están fáciles de aplicar. Luego, por ejemplo, para personalidad tenemos un montón de pruebas, ¿no?
Entonces, ¿yo cuál utilizo? Este es un cuestionario caracterológico, o sea, ni siquiera es personalidad tal cual, pero sí te determina algunos tipos de personalidad, ya que para mí es suficiente dentro de lo que yo voy a hacer en el colegio. Como les digo, esta no es una evaluación clínica, ¿no? Entonces, pues con lo que me vota el Gastonberger, para mí es más que suficiente. ¿Ok? Esto a quienes se aplica, adolescentes y adultos de ambos sexos con nivel cultural mínimo para comprender las instrucciones y enunciados del cuestionario. O sea, incluso lo puedes aplicar dentro de primaria si es que te entienden lo que dice el enunciado. ¿Ok? Más o menos se ve así. También se los estoy compartiendo. Las instrucciones, las hojas de respuesta, etcétera, ¿no? En este caso, lo que van a tener que hacer ellos, acá es así la administración, ¿no? Y dice, esta es una prueba que te ayudará a conocerte mucho mejor. Para conseguirlo, solo tendrás que contestar las preguntas indicando tu respuesta de la siguiente manera. Al final de cada grupo de respuestas hay un número, 1, 5 o 9. Deberás elegir la respuesta que mejor describa una característica tuya y luego marcar con una X el número correspondiente en la caja de respuestas. ¿Ok? Las dimensiones que tenemos dentro de este son emotivo, no emotivo, activo, no activo, primario, secundario. Ahorita van a entender qué es todo esto. ¿Qué está hablando? Ya, ahorita lo vamos a entender. Ya, la prueba se ve así, más o menos. Entonces, supongamos acá en la 1. Ya solo vamos a ver la 1 para ir avanzando con todas las pruebas. Dice, ¿toma usted a pecho las pequeñas cosas cuya importancia, sin embargo, sabe que es mínima? ¿Se trastorna a veces por insignificancias? ¿O solo le perturban los acontecimientos graves? Entonces, de acuerdo a cómo sea pues el estudiante, él va a marcar, ¿no? En este caso, nuestro ejemplo ha marcado 9, o sea que toma a pecho pues algunas cosas que son sin importancia, pero él, porque así es su personalidad, lo toma a pecho, ¿no? En el 2, por ejemplo, ¿se entusiasma o se indigna con facilidad o acepta usted las cosas tal y como son? Acá nuestro ejemplo, se entusiasma y se indigna con facilidad, ¿no? Y marcan así. Terminan de marcar, pam, 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 y te entregan la pruebita. ¿Qué haces tú? ¿No? Simplemente sumas 9 más 9 más 9 más 1, acá más 9 más 1 más 9 más 9 más 1, total nos da 66, ¿no? Y acá como veíamos en el cuadro decía emotivo, no emotivo, ítems del 1 al 10, pues en emotivo nos sale 66. En los ítems acá del 12 al 20 nos sale un puntaje de 82 y en los que siguen del 21 al 30 nos sale un puntaje de 66. Ok, ¿qué hago con esos puntos? Esos puntos los llevas a tu tabla de calificación que está en el manual y buscas. Vamos a buscar acá. 66 es el primer puntaje. Buscamos donde... Ah, y acá sí tienes que ver si es varón o mujer. En este caso es mujer. ¿Ok? Entonces buscamos. Es mujer acá en damas. ¿Ok? 66, ¿dónde está? Está acá, ¿no? Entonces, ¿está cerca a qué? A la parte emotivo, ¿no? Desde acá para arriba, están en emotivo. Desde el que está en azul, en celestito, un poco más chillón para abajo, no emotivo, ¿ok? Entonces, este está acá en emotivo. Listo. Luego, acá 82, ¿no? También, pues, está ahí en esta parte de acá de activo, está en una parte activa, ¿no? De 68 a más, como tiene 82, está en activo. Y luego, pues, en 66, que está acá, ¿no? Que también está acá y está en secundario. O sea, ¿qué sale? Emotivo, activo, secundario, ¿verdad? Entonces le sale un EAS. ¿Qué es este EAS? También lo buscamos en nuestro manual y nos dice acá están todas las combinaciones posibles que nos pueden salir. Entonces acá el EAS es un pasional. En este caso, esta persona, este estudiante, es un pasional. Nuevamente nuestro manual, y en nuestro manual nos da una interpretación de cómo son los pasionales, ¿no? Son aquellos que se caracterizan por ser ambiciosos, realizan tensión, etcétera, etcétera. Son dominadores, son líderes, saben dominar, y ahí te comienza a dar todo. Esto de acá, pues es un cortito. En el manual está mucho más grande y tú lo vas a ir adaptando de acuerdo a la entrevista que has hecho para ver, oh, sí, esto concuerda, esto está así. Entonces vas bien. ¿Ok? Listo. Y ahí te bota más o menos, pues, lo que tú quieres sacar, ¿no? Entonces ahí evaluamos inteligencia y personalidad, ¿no? Dentro de lo que quisiera yo sacar en una evaluación psicológica educativa. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda con el Gastonberger?
Nildo, es para adolescentes y adultos que comprendan las consignas de cada una de las preguntas, ¿no? Que entiendan qué es lo que se les está preguntando. Ahora, en caso que supongamos tú vas a hacer una evaluación individual, no grupal, porque esto se pueden aplicar grupal e individual, ¿no? Entonces, en caso de que tú vas a hacer un individual y supongamos que estás con, no sé, sexto o quinto de primaria, entonces tú le explicas y pues, vas modificando un poco cada uno de los ítems, explicándole, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir ese ítem? Por ejemplo, acá sí dice, se trastorna a veces por insignificancias. ¿Qué es trastornarse? Entonces ya tú vas explicando, ¿no? Ay, te pones así cuando hay algo insignificante, no sé, te alteras. Entonces ya tú lo vas explicando, ¿ok? La consigna en este es adolescentes, adultos que entiendan la consigna de cada una de los ítems, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? ¿Por qué dentro de este no nos dan un rango de edad a diferencia de cómo se dan en los de inteligencia de repente? ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la diferencia de aplicación de esto en ciudad y en rural va a ser diferente, ¿no? Entonces, en rural probablemente vas a tener que explicar algunas de las preguntas porque pues de repente son actividades que no realizan, ¿no? Entonces, ahí tienes que ir tú adaptando. Por eso, como les digo, ustedes más o menos traten de adaptar los test al contexto en el que están, ¿no? Ahí vamos viendo. Nelly nos pregunta si estos formatos de los test nos compartirá. Sí, Nelly, y con los ejemplos, así como lo están viendo, tal cual acá, están dentro de su carpeta, ¿no? Dentro de su plataforma virtual están todos. Entonces ya ustedes los van a poder aplicar. Están estos y están todos los que les mencioné al inicio. Está el Raven, el Stanford, el 16PF, todos los que les he mencionado. Creo que he compartido cerca de 21 tests, algo por ahí, ya para que ustedes puedan aplicar el que les guste. Si es que quieren estudiarlo todos, pues estudienlos todos, que mejor, ¿no? Ahí que van a estar haciendo, creando competencias éticas, ¿verdad? En la ficha técnica es literal lo que yo les he dicho. Miren, adolescentes y adultos de ambos sexos con un nivel cultural mínimo para comprender las instrucciones y enunciados del cuestionario, ¿no? Así, esto es lo que nos dice la ficha técnica. Entonces, ya eso ustedes ven si lo aplican. Ahora, si este se les complica mucho, apliquen otro de personalidad que ustedes manejen, ¿no? Puede ser un 16PF, un ASEN de repente, el que ustedes manejen, ¿no? El que les sirva, el que les funcione mejor. Como siempre les digo, ¿cuál es el mejor test? El que mejor se te adapta a ti, porque ese lo vas a tomar y lo vas a evaluar de manera más consciente, con mayor competencia, y te va a dar resultados más óptimos. ¿Okay? ¿Por qué no los evalúo yo? Nuevamente, tiempo. Este, por ejemplo, es 20 minutos. O sea, y es el tiempo que yo necesito para, claro, como dice Nildo, para niños e ISENK, ¿no? Entonces, por tiempo, básicamente. Este es 20 minutos, entonces me sirve bastante porque pues tengo ahí el tiempo para no dilatarlo más, ¿verdad? Listo. ¿Hasta ahí hay alguna duda en este? Antes de pasar al HSE. Coméntenme, por favor. Si tienen dudas ahí en el chat. No los veo, no sé si los he perdido o no están comentando. Ah, ok, todo ok. Ya, recién me está cargando, recién me está cargando. Listo. Gracias, Nildo. Ahora, el HSE. Este no es necesario que lo apliquemos, porque ya lo van a aplicar los tutores. Ya está dentro de la ley. El proyecto ya se está dando. De hecho, ya si están en estatales, lo más probable es que lo hayan hecho. Si están en particulares, pues pueden hacerlo ustedes, ¿no? Y lo aplican, que es muy fácil. Este sí es completamente virtual, ¿no? O sea, está en software. Este está en software completo. Ya, ahí, como nos dice Pilar, ya aplicaron. Exacto.
pregunten a sus tutores, a los coordinadores, pregunten si ya lo aplicaron. Lo más probable es que ya lo hayan aplicado y que ya les den los resultados. Ahora les voy a mostrar cómo les dan los resultados. ¿Ok? Ahí está, ¿ves? Pilar ya nos está dando ahí una respuesta de ella. ¿De dónde eres, Pilar? Disculpa, o en qué centro trabajas? Greta, sí, las clases quedan grabadas. Pilar es de Cusco. Excelente, Pilar. Miren, Cusco, por ejemplo, ya está. En la institución en la que yo laboro también ya está aplicado, ya me han dado los resultados simplemente para hacer la implementación de las estrategias. Ya, cuando ustedes se inscriben en su plataforma virtual, aparece todo el material, aparecen las PPTs y aparece la clase grabada. ¿Ok? Entonces ahí está. Si se han inscrito al diplomado o se han inscrito a esta clase particular, les va a aparecer con todo el material, ¿no? Entonces, y pueden inscribirse hasta terminando la clase, o sea, no hay ningún problema. Como está grabada, la pueden ver ahí, ¿no? En asincrónico. Ok. Sí, como ya les dije, las pruebas están dentro de su plataforma virtual, ahí las van a obtener, ¿no? Entonces, están todas. Y si no me equivoco, les estoy pasando 21. Ya al final, cuando termine todo esto, vemos cuáles les he facilitado, ¿ya? Les voy a hacer la lista ahí para hacer un review de todo el material que les estoy pasando. Bueno, ¿en qué consiste este HS, no? Este va a venir habilidades socioemocionales. El Minedu ha determinado que hay 13 habilidades socioemocionales que son las más importantes. Entre estas, autoconcepto, autoestima, conciencia emocional, autocuidado, regulación emocional, conciencia prosocial, inclusión, ¿no? Están todas estas habilidades socioemocionales. Entonces, como ellos ya lo han aplicado, esto se ve más o menos así, la prueba, ¿ok? Así se les ha dado a los estudiantes, los tutores ya han subido, ya tienen sus resultados salen más o menos así, ¿no? Y se dividen en 3 estados. En inicio, ¿no? O sea que la o el estudiante presenta mayores dificultades en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales. En proceso, ¿no? Que presenta ligeras dificultades. Y satisfactorio, pues que no presenta dificultades en el desarrollo de las habilidades socioemocionales. ¿No? Esos son de puntajes de 3 a 4, de 1.1 a 2.9, etc. ¿Ya? Y así te sale, ¿no? La escala, así te lo botan, ¿no? Estudiante 17, estudiante 9, dependiendo de todos los estudiantes que han tomado y cuáles son sus puntajes, ¿no? Los que están en satisfactorio son estos, los que están en proceso son estos, etc. Entonces ahí ya puedes hacer tú la intervención. Sí, se ha hecho para primaria y secundaria. Está por todos los niveles. De hecho, les estoy compartiendo también este material, porque esto lo pueden, o sea, ustedes simplemente lo solicitan ahí en el colegio y ya deberían tenerlo. En caso de que no lo tengan, aunque estén en colegios particulares, que me parece que no los han aplicado, no estoy seguro si hay alguien acá de colegio particular y han aplicado esto, me confirma, por favor. ¿Ya? Entonces, incluso podrían ustedes, pues, ahí socializarlo a los profesores y que se aplique, porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo, pues, de que se creen estas pruebas, de que Minedu cree todo esto, es que tengamos mejores desarrollos en los 3 aspectos, ¿no? Entonces, para eso está. Y ahí se los he dejado. Les he dejado el software como el material, con la guía, con el manual, con todo. ¿Ya? Y te vota así, pues, ¿no? Aquí están las escalas, ¿no? Las habilidades socioemocionales que les decía. Y este, por ejemplo, es el promedio de una aula. En esta aula, el trabajo en equipo está, pues, correctísimo, ¿no? El autoconcepto está correcto, toma de decisiones responsables, correcto. Acá ya van bajando, ¿no? ¿Cómo era? Acá en proceso, ¿no? Estos están en proceso. No hay ninguna que esté en inicio, todas en proceso. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, tenemos este resultado. Esta es nuestra base. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar que mejoren los que están en proceso o los que están en inicio, ¿verdad? Que se mejoren esas habilidades socioemocionales. Y obviamente las que están pues también ya desarrolladas las vamos a reforzar, ¿no? Pero nos vamos a centrar en estas, ¿ok? Y ahí también la prueba, seguramente Pilar ya lo ha visto, nos bota también factores de riesgo que podemos trabajar. ¿No? Nos va a botar también factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que están más presentes de repente en la institución o en el aula? Entonces, ahí esta prueba es pues muy riquísima, ¿no? Dentro de contenido, dentro de todo lo que nos va a dar. ¿Ok? Hasta ahí está claro, ¿no? Más o menos cómo vamos a trabajar con esto, con los resultados del HS. Ahora, la aplicación de esta, en caso de que no lo hayan hecho, por si acaso, la aplicación de esta, pues es un Likert de 4,
¿no? Totalmente en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Se les da a los estudiantes, ellos llenan todo esto y simplemente es vaciar al software, al Excel. Vacías y en el software ya te dan los resultados así, tal cual, como lo ven acá. ¿Ok? Listo. Luego viene nuestra parte más bonita, elaboración de informes. El informe también lo pueden hacer pues a gusto, ¿no? Pero tienen que estar, o lo que yo sugiero que tiene que estar presente es, también les estoy dejando el modelo para que lo tengan, ¿ya? Así como ejemplo, ¿no? Tiene que estar presente pues datos personales, ¿no? La prueba del HS está para primaria y secundaria. Sí, primaria y secundaria. ¿No? Como les mencionaba antes, al inicio, pues en inicial no se aplican muchos test, ¿no? Porque pues básicamente todo es a través de juego. Porque imagínate darle, o no sé, crear preguntas o algo así con que sean así para un niño, lo pierdes, ¿no? No es para su edad, no está al nivel de su desarrollo todavía hacerlo. Entonces es a través de juego. Ahí, esto es primaria y secundaria, ¿ok? Entonces ya en el informe, datos personales, motivo de la evaluación. ¿De dónde vas a sacar tu motivo de evaluación? A ver, ahí ustedes que han estado súper atentos a todo lo que hemos hecho. ¿De dónde sacaríamos el motivo de evaluación o motivo de consulta? ¿En cuál lo hicimos? ¿En cuál vimos eso? En la entrevista, exacto, Ana. Exacto, ¿no? Ahí tenemos, para eso es nuestra entrevista, pues ahí está ya nuestro motivo de evaluación. Pruebas aplicadas, pues las pruebas que hemos aplicado, ¿no? En este caso, pues esto es de una orientación vocacional, pero en nuestro caso solo hemos anotado, aplicado 3, ¿no? Que serían el TEA, ¿no? Test de aptitudes escolares, TEA, ¿no? Hemos aplicado el caracteriológico de Gaston Berger y pues el HSE que no está acá. Entonces lo ponemos, estas son las pruebas que hemos aplicado. Luego una observación general, ¿no? De cómo se ha mostrado, ¿no? Durante las evaluaciones, la evaluada se ha mostrado alerta, con disposición para seguir las indicaciones, estuvo bien vestida, mal vestida, las uñas cortas, etcétera, ¿no? Tienen que ir viendo todo eso. Todo eso también, pues, está dentro al momento de la entrevista. Si la han estructurado o la han semiestructurado, ahí va a estar en sus observaciones generales, ¿no? Entonces simplemente es pasarlo acá al informe, ¿no? Y luego el resultado de las evaluaciones, pues a nivel cognitivo, todo lo que nos ha votado la parte cognitiva, ¿no? Por ejemplo, lo pueden hacer eh, cualitativo, ¿no? Y ponen ahí, supongamos a nivel cognitivo, acá nos votó que estaba en un promedio. ¿Cuál fue el resultado? A ver, déjenme ver. Normal promedio, ¿no? Entonces ponen, la estudiante ha sacado un puntaje de tanto, que significa que está en el nivel normal promedio, lo que significa que desarrolla todas las actividades y tiene las aptitudes acordes a su edad y tal, tal, tal. Todo eso lo encuentran en el manual, ¿no? Y también pues ya dentro de la práctica, ustedes se les va a hacer más fácil, ¿no? Poner todo lo que tienen que, a nivel social, igual, a niveles, y luego las conclusiones y recomendaciones. Esta es la parte más importante, ¿no? Porque todo esto de acá, pues, es técnico. Nos sirve a nosotros, nos sirve a los practicantes, a los demás que quieren aprender, a ellos, ¿no? Ellos no quieren saber, o el papá, o el profesor, o el tutor, no quiere saber si ha sacado 89, o si tiene 47, 85, no. Él quiere saber cuál es lo que concluyes, qué es lo que concluyes, perdón, y cuál es tu recomendación. Ok, conclusiones, el estudiante está apto, tiene dificultades en esto, se podría mejorar esto, tal, 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 recomendaciones igual, ¿no? Trabajar en tal, tal, en estas debilidades, disminuir estos factores de riesgo, aumentar esto, etcétera. Y vas, entregas pues tu informe y hablas también con el docente, con el tutor, a quien vaya dirigido el informe y se lo explicas, ¿no? Igual estos informes nos sirven a nosotros para que nosotros hagamos la elaboración de qué. Ya tenemos nuestro informe y hacemos la elaboración o la implementación, pues, del trabajo, ¿verdad? Listo. Hasta ahí estamos con informe. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntarme dentro de informe? Coméntenme, coméntenme. Claro, o sea, en el motivo de evaluación puedes poner el motivo por el cual fue derivado, pero ahí también hay que tener o sea, algo
algo en claro es que a veces, por ejemplo, y esto me ha pasado mucho, que las derivaciones que vienen de los tutores o de los profesores o de la coordinación de tutoría, etcétera, pues ellos te ponen, ¿no? Ellos te derivan al estudiante con una ficha, ¿no? Te la derivan, ¿no? Es pues de manera oral, ¿no? Entonces te la derivan con una ficha y en la ficha ponen, supongamos, a mí me ha pasado esto, ¿no? Trastornos del aprendizaje, trastornos en la conducta, depresión y consumo de sustancias, supongamos. Ya lo diagnosticaron, ya te etiquetaron completamente al estudiante. Tú ya ni tienes que evaluar, no tienes que hacer nada porque ahí ya te dieron todo lo que tiene el estudiante. ¿Eso es correcto? Coméntenme. ¿Qué opinan ustedes? Y seguro que les ha pasado, porque muchos ya están trabajando. Te repito, Nildo, que a veces te llega la ficha de derivación del tutor o del profesor o del coordinador, ¿no? Con lo siguiente, motivo de derivación, trastornos de la conducta, trastornos del aprendizaje, depresión y consumo de sustancias, supongamos, te llega. Entonces, al momento de que tú hagas tu informe, no vas a poner eso, pues, ¿no? Obviamente, no es correcto, porque como nos dice acá Roxana, ya están estigmatizando al estudiante, lo están etiquetando, las etiquetas para las latas, ¿no? Nosotros, los estudiantes y los demás son personas. Entonces, ellos sí, ya te derivan con un diagnóstico, ya te salen ahí con todo. Pero o sea, no es a la mala que lo hacen, ¿no? O sea, esto es desde el desconocimiento y el desconocimiento pues nos puede hacer errar. Y de hecho, parte de nuestro rol como psicólogos dentro de las primeras que vimos, pues era trabajar con ellos también. Entonces, tú al principio te presentas y eso es lo que yo he hecho al principio, es presentarme y decirles, ok, esto es lo que hago, esto no hago, estos son mis roles, esto vamos a hacer, les pido esto, ¿no? No revictimicemos a los alumnos que de repente son víctimas, no los etiquetemos, no hagamos esto, que ellos no vayan, porque a veces todavía, y esto mucho peor, ¿no? Que ellos hacen la ficha y te envían al alumno y el alumno te trae su ficha, leyendo el motivo. Entonces, eso no, o sea, es imposible, ¿no? Antiético completamente. Pero como le digo, no lo hacen desde la maldad, ¿no? Y eso, pues, esos errores se pueden cometer desde el desconocimiento. ¿Cuál es nuestro rol? Iluminar, ¿no? Enseñar, psicoeducar. Ahí. ¿Para qué? Para que nuestro trabajo sea más efectivo, ¿verdad? Entonces hacemos eso. Hasta ahí ya tenemos nuestro informe elaborado, terminamos nuestra evaluación psicológica. ¿Cuáles son los desafíos que se nos van a enfrentar? Problemas en la interpretación y comunicación de resultados. Esto lo he visto un montón. Vamos a ver por qué. Uno, falta de capacitación y experiencia en la interpretación de pruebas psicológicas por parte de los evaluadores. Y esto también, pues, es desde la falta de competencias éticas, como les dije, ¿no? Entonces, a veces hay concursos, no se presentan, no se presentan, no se presentan por el sueldo, de repente, no sé, y por ahí entra, pues, no sé, un practicante, un bachiller que de repente todavía ni siquiera ha estudiado aplicación de pruebas, etcétera, y pues puede fallar dentro de esta interpretación. ¿Verdad? Entonces, para eso, buscar la competencia, ¿no? Buscar la competencia al momento de hacerlo. Nosotros tenemos que tener en claro, y como les dije, esto no es a modo, porque sé que hay muchos practicantes acá, sé que hay muchos proveedores, no es a modo de desanimarlos, es más bien el respeto que nosotros le brindamos a nuestra propia carrera, ¿no? Y a nosotros mismos, de ser competentes, de que si nos piden serums, de que si nos piden colegiatura, de que si nos piden título, de que si nos piden todas estas pruebas, es para garantizar de que vamos a hacer algo efectivo, ¿verdad? Porque recordemos que nosotros trabajamos con personas, ¿no? No es como, pues no sé, en civil de repente se te cae el puente, ¿no? Si tú fallas, se te desmorona la persona. Si tú fallas, puedes destruir sueños, puedes destruir esperanzas, ¿no? Es complicado trabajar con las personas, entonces tenemos que buscar siempre la competencia ética, siempre. Dos, dificultad para comunicar de manera efectiva y clara los resultados de la evaluación a los padres y docentes. Y esto es lo que les hablaba acá,
¿no? La parte de conclusión y recomendaciones. Esto tiene que estar pues en lenguaje claro, ¿no? Eso tiene que estar clarísimo. Tú no le vas a poner ahí pues trastorno de tal, que esto, que lo otro. Si bien cierto lo pones, pero lo explicas. ¿Qué significa esto? ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar? Si has diagnosticado algo, ¿qué es lo que conlleva eso? Etcétera. Y se lo explicas claro. ¿Para qué? Para que te lo entiendan, ¿no? Porque pues ellos no saben qué es lo que significa, ¿no? Porque de hecho, y esto es la diferencia, por ejemplo, con informes clínicos, ¿no? En los que solo pones el código, ¿no? Pones el código y ya está. Pues si tú entregas un informe así acá, pues no, nadie te va a entender, ¿no? Entonces es un problema en la comunicación de los resultados. 3. Falta de recursos y tiempo para realizar una evaluación completa y detallada, lo que puede llevar a la omisión de algunos aspectos importantes a evaluar. Y este es el problema que se nos presenta, muy grande, que hasta ahora no sé cuál es la solución. Ojalá que nos escuchen desde arriba, que llegue este curso y esta petición a Minedu y a las cabezas. Tenemos claros nuestros roles, tenemos claros qué tenemos que aplicar, tenemos claro qué tenemos que hacer, todo lo que nos piden, pero no tenemos ni el ambiente ni el tiempo para realizarlo, ¿verdad? Porque, pues, ley, no podemos sacar a los alumnos de clases, no podemos perjudicarlos dentro del momento en que están recibiendo clases, etcétera, ¿no? Los espacios que hay o las oficinas que nos brindan, pues, a veces no son adecuadas, ¿no? Hay mucho ruido, hay mucho todo, entonces, pues, ya, que nos escuche. Eso es lo que nos queda, ¿no? 4. Limitaciones en la adecuación cultural y lingüística de las pruebas utilizadas, lo cual puede dañar la validez y fiabilidad de la evaluación de los estudiantes, ¿no? Esto muy importante. Yo no suelo utilizar pruebas proyectivas, a mí no me gustan mucho, prefiero las cuantitativas, ¿ya? Pero sí, una amiga me comentaba que dentro de pruebas proyectivas, por ejemplo, acá en Ciudad, o suponga, pues no sé, si están en Lima, suponte, y el estudiante le haces hacer un dibujo, ¿no? Y te dibuja, no sé, un tigre, o un puma dibuja, ¿no? Con sus garras, una cosa así, entonces tú dices, uy, puede haber violencia, ¿qué está pasando? De repente por acá hay violencia en la casa, ¿no? Agresividad, etcétera. Pero tú tomas esta prueba en La Puna, en un colegio rural, y pues es el contexto en el que está, entonces no va a significar lo mismo, ¿no? Y ahí es donde tienes que hacer la adecuación cultural dentro de este tipo de pruebas. Igual con las preguntas, con todo, o sea, evaluar lo que tú vas y leer así, pues, todo lo que dice, todos los ítems que tienen las pruebas que tienes, para que sea claro para el grupo al que vas a evaluar, ¿no? Para que el resultado sea, pues, fiable. Si no, no tiene sentido, ¿no? Estos 4 problemas son los que yo he visto que más se encuentran. Controversias en la evaluación, ¿no? Validez y confiabilidad de las pruebas. Como les dije, a veces podemos utilizar, no sé, pues una prueba nueva que salió, que la buscamos ahí por internet y que está muy interesante, pero al momento de aplicarla no tiene, ¿no? Porque no se ha hecho la adaptación a nuestro contexto, ¿no? Entonces, ahí, un problema. Luego, 2, estigma y etiquetado diagnóstico, lo que hemos hablado hace un ratito, ¿no? Que ya vienen, pues, ahí etiquetados nuestros alumnos, ¿no? Como si fueran, pues, no sé, una camiseta y con su etiqueta bien grande de lo que creen que tienen, ¿no? Revictimizando. Sesgos culturales y lingüísticos, lo que acabo de explicar ahora, en el caso de las proyectivas, por ejemplo. Y bueno, privacidad y confidencialidad de la información, ¿no? Esto, pues acá siempre no va a faltar el padre de familia o el profesor que le solicite la información del estudiante. Y acá tú tienes que saber qué información puedes brindar y qué no, igual conversando con el estudiante, ¿no? Para ver qué quisieras que diga, qué quisieras que no diga, o sea, de lo que hemos hablado, puedo conversar algo con tu profesor, puedo conversar, ¿qué te parece si le cuento esto a tu tutor para que se pueda mejorar esto? ¿No? Y ya está. No perdamos esa confianza, porque si nosotros perdemos la confianza del estudiante que viene a nosotros, se abre con nosotros y lo traicionamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese estudiante? Ahí en el chat. Coméntenme, coméntenme. Yo sé que ya estamos ahí cerca a las 10, que ya el sueño, el cansancio del día, pero ahí coméntenme, nos estamos yendo con un poco más de información. Después de estas 2 horas nos vamos con un poco más de conocimiento que como entramos, ¿no? Ya no vuelve a acercarse, exacto, ya no confía.
se crea una barrera, ¿no? Limita sus respuestas, ya no nos va a contar, pues ya no nos va a decir por qué está viniendo, ¿no? Es como que, ok, ¿para qué le cuento si lo va a hablar? ¿Para qué le cuento si no es un lugar seguro? ¿No? Y rompes el reporte. Perfecto. Exacto. ¿No? Entonces ahí. Ahora, la evaluación psicológica en el contexto educativo no solo mide conocimientos, sino que también desbloquea el potencial oculto de cada estudiante, ¿verdad? Porque después de hacer todo esto, ¿para qué nos sirve? Para que nosotros hemos visto sus habilidades, hemos visto sus dificultades, hemos visto que hasta oportunidades, ¿no? Hemos visto todo y de acuerdo a eso hacemos la adaptación en las estrategias de educación para que él se desarrolle y desbloquee ese potencial que tienen todos los estudiantes. Solo hay que ver cómo van, cuál es su ritmo de aprendizaje, cuáles son sus estilos de aprendizaje, ¿no? Tenemos que ver todo eso. Entonces, ahí estamos. Para eso nos sirve la evaluación psicológica. Al final, pues, dentro de nuestra vocación de servicio, porque nuestra carrera es de servicio, ¿no? Eh, ellos son el futuro. Y, y nosotros nos debemos, y todo nuestro aprendizaje, todas nuestras competencias éticas, todo el conocimiento que estamos haciendo, el esfuerzo que están haciendo ustedes de estar acá estas 2 horas escuchando esto para aprender un poco más, es para ellos, ¿verdad? Es para que se desarrollen mejor. No siempre digo, muchas veces en casa hay violencia, en casa no es el lugar adecuado, ¿no? Para los estudiantes. A veces algunos docentes no lo son. Intentemos nosotros, desde nuestro punto, ser ese lugar seguro para ellos cuando vienen. Acá hay una pregunta muy válida en el caso de Karina, ¿no? ¿Cómo haríamos si los estudiantes no desean que llamen a sus padres, pero también se debe trabajar con el padre? Bueno, tienes que explicarle al estudiante y explicarle bonito, ¿no? Que es necesario que su padre sepa, primero porque ahí necesitas el consentimiento informado, ¿no? En caso de que ya no lo haya firmado en la matrícula, como les digo, ¿no? Necesitas el consentimiento informado, tienes que explicarle que es necesario porque pues así lo indican la ley, ¿ya? Pero puedes hacer acuerdos con el estudiante, ¿no? Y ahí va la estrategia que yo les dije al inicio. Por ejemplo, ¿yo qué hago? Supongamos que viene un estudiante porque ha habido, no sé, algún conflicto, ha pasado algo y tengo que conversar con ella, pero tengo que tener el consentimiento y le digo, mira, ¿sabes qué? Hacemos lo siguiente, ¿ya? Vamos a llamar a tus papás, pero les vamos a decir que estamos evaluando a todo el aula y que ahora te tocó a ti y te vamos a evaluar. Listo, ¿no? Esto yo lo hago, sé que es una mentira, ¿ya? Pero, y no debería ser recomendado, de hecho, ¿no? Pero pues, ya les dije, a veces los niños vienen de hogares violentos. Y a veces pedir el simple consentimiento o hacer esto puede resultar en que los castiguen, en que los golpeen, en que pase algo, ¿no? Y eso está pues fuera de ya de nuestro alcance. Entonces, si podemos evitarlo con algún tipo de estrategia, pues hay que utilizar. ¿No? Espero haberte respondido, Karina. Las referencias, estas también las van a encontrar dentro del material que les he dado, ¿ya? Y bueno, estos son mis datos, ¿no? Espero que les haya gustado el tema de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Antes de culminar, antes de pasar de repente a las preguntas, quisiera saber qué se llevan ustedes el día de hoy. Coméntenlo ahí en pocas palabras, qué se llevan el día de hoy de, de todo esto que hemos aprendido. A ver, vamos a ver la pregunta de Luis. Buenas noches, Jorge. Quería hacerle una pregunta. ¿Cómo se podría evaluar a un niño de 11 años de sexto de primaria para ver si tiene TPS, trastorno de procesamiento sensorial, discalculia, ya que no puede concentrarse bien y se distrae? Por favor, según su experiencia, podría comentarnos al respecto en este caso. Claro. Mira, para evaluar discalculia hay muchas pruebas, por así decirlo, ¿no? De hecho, es el tema número 2 del módulo 2 que se trabajó la semana pasada, y ahí lo han explicado todo clarísimo. Es decir, ustedes están en el módulo, tienen que, pues, entran ahí y lo buscan, ¿no? Ahora, esta evaluación de discalculia sí se puede hacer. Trastorno, por ejemplo, de percepción sensorial, tendrías que hacer la derivación para que lo evalúen desde la parte clínica y después con ese diagnóstico ya lo tengas tú, ¿no? Entonces, trabajar con este tipo de estrategias. ¿Ok?
Ahora sí, por favor, la pregunta que les dije. Igual, Luis, si quieres un poco más de información de esto, ahí está el número y el correo están en pantalla, porque esto ya es como que un poco más dirigido, ¿no? Entonces, pues te puedo guiar desde ese punto. Ahora, Raquel nos dice cómo puedo seguirlo. Meraki Consultora Psicológica es la red que manejo. Ahí subo bastante información. Puedes seguirlo en Facebook, ¿no? Y bueno, muchas gracias a ustedes por ese feedback que me están dando de agradecimiento, ¿no? Entonces, pero quiero saber igual qué se llevan, qué se llevan. Ahí como nos dice Pilar, se lleva aprendizajes acerca de las pruebas. Sandra nos dice que se lleva competencias, ¿no? ¿Con qué se van? ¿Qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué es lo que más les atrajo? ¿Qué de repente fue nuevo para ustedes? ¿No? Me voy con una mirada más amplia. Gracias, Paola. A ver por ahí, si alguien más quiere participar. Tania, gracias a ti, gracias a ustedes también por estar ahí participativos, ¿no? De hecho, es como se tiene que trabajar, ¿no? Con la participación de todos nosotros, que no sea solo expositivo, que sea un poco más dinámico. Mayor recurso, ¿no? La explicación muy clara, me voy con nuevas herramientas, aprendizajes. Ya, igual ahora, mientras pues están ahí escribiendo, les muestro el material que les estoy compartiendo, ¿ya? Para que lo vean. Coméntenme si ahí lo pueden ver, si se ve. Gracias, Luis. Bueno, es todo lo que les estoy dando, ¿no? Les estoy dejando una guía de Portage, que es un programa de autoayuda, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden ver, esto es para niños de inicial, como pedían bastante de inicial, ¿no? Entonces, esto lo hacen ustedes, pues lo van viendo. Succiona y traga líquido, sí, no, etcétera. Entonces, ustedes hacen una evaluación que ustedes van a hacer de los niños, ¿ok? Les estoy dejando una guía de Portage, les estoy dejando modelos de informe, les estoy dejando lo de habilidades socioemocionales. Aquí está el programa de habilidades por ciclos, ¿no? Primaria, secundaria, las orientaciones, las plantillas para que hagan las correcciones, ¿no? Se les está dejando el Cumanes, el inventario de autoconcepto, el Neuropsy, el Eisen, el MASI. El MASI es más para clínica, pero igual se los dejo. El Vineland, ¿no? De habilidades sociales, inventario de hábitos de estudio, WISC, el Vanetta, el Raven, el CHAEA, que es de cuestionario de hábitos y estilos de aprendizaje, test de Holland, que es de preferencias vocacionales, el Cooper-Smith, que es de autoestima para niños, el EDA, que es para trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el California, el Raven, libros y adicionales. Aquí tienen un montón para que puedan leer. Ahí a los que les encanta leer, acá tenemos de todo, ¿no? Desde estrategias y técnicas de estudio, cómo aprender, cómo enseñar, etcétera. Tienen un montón acá. Ya, algunos están en inglés porque pues no los han traducido, pero son muy buenos. Igual si lo pueden traducir ustedes o si dominan el inglés, les va a servir. Y perfil de hábitos, ¿no? Ese es todo el material que se les está dejando. Listo. Ahí les compartí para que lo vean más o menos. Verónica, sí, seguro ahora les van a comentar. Ya voy a dar el cierre para que les comenten cómo hacer para inscribirse o cómo adquirirlo. Seguro ahí les van a eh, avisar. Sí, Luis, las que les estoy pasando, sí, ¿no? Entonces, y sí, todas están con software, o sea, las que les he mandado ya están con software, ¿no? Pero igual, como les digo, siempre aprendan cómo aplicarlo de manera manual, porque no siempre van a estar en lugares donde puedan aplicar el software, ¿no? Listo, muchas gracias con todos. Gracias por el feedback que me han dado. Ya nos vamos a ver en los siguientes módulos. Voy a dictar algunos más de esos, ¿no? Y nos vemos, pues. Que tengan bonita noche y que descansen. Ya se acerca el fin de semana también.